Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo. Volumen 5. 1. ¿Crees que te voy a dar una vida dura? Roma, Galia. El general que había viajado con César hace un tiempo regresó con sus tropas básicamente intactas, pero César no regresó con él. La Galia sin ese emperador estaba prácticamente muerta. Perdió la vitalidad, la vida y la esperanza. Hasta ese día, ya estoy de vuelta. César, que había ganado un poco de peso, apareció en el muelle con un aspecto un tanto desaliñado. Sin embargo, ya fueran las ropas manchadas y desgastadas o la corona de olivo a la que incluso le faltaban algunas hojas, por muy gastadas que estuvieran las ropas, no podían ocultar la confianza en el rostro del emperador y su presencia. En la Galia que no conociera a este emperador. Incluso los mendigos que mendigaban en las calles y los trabajadores que trabajaban duro todo el año saludaban al emperador desde el fondo de sus corazones cuando lo veían. Él es la luz de la Galia, la fe y la esperanza de la Galia. Emperador, sabíamos que volverías. Desde el día de su regreso, apareció ante la vista de Karl, disfrazado de César, con el cabello desordenado. Aunque Karl estaba asombrado por la popularidad de César en la Galia, ahora resopló como César. Pero no parece que confíes en mí. Lo siento mucho, Karl agitó la mano casualmente en respuesta a la disculpa del general. Envíame de regreso y prepárame ropa nueva y comida, y no estés demasiado nervioso. Quiero descansar bien por un día. ¿Sí? El general no tuvo ninguna duda sobre la orden de César. Él condujo a Karl al carruaje, luego condujo personalmente el caballo para Karl y lo llevó al palacio construido por César en la Galia. Luego transmitió la orden meticulosamente según las instrucciones de César. En efecto. La Galia no hizo ningún ruido ruidoso, pero si mirabas con atención, podías ver que la luz en los ojos de este pueblo galgo había regresado, porque su emperador había regresado. Karl había estado viajando estos días. Después de llegar al palacio, se cambió de ropa, comió algo y se quedó dormido en un estado de ligera alerta. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando el sistema lo despertó. Bañado por el sol de la mañana, Karl bostezó levemente, luego presionó la opción de lotería habitualmente, mientras pensaba en lo que debería hacer después de desempeñar el papel de César. No es César ni es un buen actor. Afortunadamente, César también fue un emperador impredecible. Así que Karl no tenía intención de actuar como César desde el principio, esto sería más natural. El ministro, debo adaptarme a los cambios del emperador. Solo necesita recordar algunos puntos clave, y para el resto si no funciona, puede pedir ayuda fuera del campo. Con este pensamiento en mente, Karl colocó casualmente las especias extraídas del sistema en el anillo espacial que tenía en la mano, luego sacó una bola de cristal del anillo espacial y finalmente llegó al lugar donde César solía trabajar. Sobre la mesa había gruesos archivos, en su mayoría cosas con las que César tenía que lidiar a diario. Karl los miró casualmente. Aunque sintió que podía manejar algunos de los documentos, simplemente los miró y luego inyectó poder mágico en la bola de cristal. En un instante, apareció una imagen en la bola de cristal. El otro lado del cuadro no es otro que el propio César. Parece que ahora ha ganado un poco de peso. Sin embargo, cuando vio a Karl al otro lado de la bola de cristal mirándolo con la cara que tenía cuando no estaba tan gordo, incluso él se quedó atónito por un momento. De hecho, regresaste a Roma haciéndote pasar por mí. Mientras César lamentaba lo ruidoso que era Lucius, Karl, este niño travieso, sintió vagamente un dolor en la sien. Entonces, ¿qué quieres decir con contactarme ahora en este estado? Se puede ver que César ha ganado algo de peso, pero su mirada aún está aguda. Al escuchar la pregunta de César, Karl sonrió y giró la bola de cristal, apuntando la lente de la bola de cristal hacia los documentos que estaban sobre la mesa. Vine a la Galia con la intención de pedirte que termines tu trabajo inacabado. Sí, le he dado a tu bola de cristal la capacidad de interferir físicamente con este lado. Si simplemente pones la pluma sobre el papel, sin duda podrás hacerlo. Ja. ¿Quieres que te ayude a completar tu papel de mí? No estás enfermo mental. Al escuchar las palabras de César, Karl se encogió de hombros con impotencia. No puedo hacer nada al respecto. Si no lo solucionan, se lo diré sin rodeos. Es un conflicto entre ministros. Alguien está subiendo los precios. La cantidad de cosecha y el precio de los alimentos. Proponen aumentar el gasto militar. He condenado a muerte a todos los que he podido. César miró a Karl y no supo qué decir por un momento. Y ni se te ocurra pasar información secreta por estas cosas, o mejor ten cuidado. Usaré tu rostro al mediodía en la cima de la ciudad imperial romana para castigar duramente al pueblo romano. Haré una abertura en el aire y orinaré en público para que aprendan algo. Tú decides cómo hacerlo. Silbido, César se sintió un poco incómodo. Si fuera otra persona, pasaría alguna información secreta, y luego, cuando llegara el momento, Roma usaría técnicas especiales para comprobarlo y definitivamente sería descubierto, por lo que la amenaza sería naturalmente derrotada. Pero Lucius, Karl, bueno, no hay forma de saberlo, y él es bastante bueno peleando. Si realmente quiere orinar en ese lugar, la gente común no puede detenerlo. Incluso si el dios ancestro toma acción, aún puede hacerte orinar si no estás prestando atención. Sin embargo, si otra persona hiciera una amenaza similar, César definitivamente no cedería. Porque cuantas más cosas estúpidas hagas, más demuestras que eres un farsante. Sin embargo, cuando se trata de Karl, él tiene sus propias consideraciones.
Entonces, después de pensar por un momento y reprimir su ira, César suspiró impotente y luego trató de usar la interferencia física de largo alcance traída por la bola de cristal para comenzar a lidiar con los asuntos internos del Galo con honestidad. Carl resopló suavemente, encontró un lugar con la mejor luz solar, sacó el sofá instalado en el espacio del sistema, se tumbó al sol por primera vez en mucho tiempo y pasó el día tranquilamente. Yacía allí, de repente una idea extraña apareció en su mente. Se disfrazó de César y dejó que César hiciera todo el trabajo él mismo. Luego pasó sus días de esta manera perezosamente y aún así disfrutó del trato de un emperador. TSK. Estaba en Gran Bretaña de convertirse en emperador local parecía haberse hecho realidad. Tomó una uva y se la puso en la boca cómodamente. Carl miró a César, que se estaba familiarizando con el control remoto mientras manejaba su trabajo en su escritorio, y una sonrisa apareció en su rostro inconscientemente, suspirando desde el fondo de su corazón. Roma, qué lugar tan maravilloso. 2. César, mis súbditos son muy fáciles de manejar. Debido a que César está aquí en la Galia básicamente tiene un estatus similar al de Roma y también es la segunda capital imperial dentro de Roma. Es por este motivo que aquí también se reunían los ministros y nobles pertenecientes a César. Antes de la sesión del tribunal, todos los ministros se reunieron. Entre ellos, el ministro de Comunicaciones, que era el encargado específico de recibir y delegar las instrucciones transmitidas por César, apareció ante todos con una gran pila de documentos. Al verlo venir, los demás ministros quedaron un poco aturdidos. Porque, lógicamente hablando, como ministro de Comunicaciones, debería llevar esa pila de documentos a un lugar especial y luego ordenarlos cuidadosamente antes de entregárselos a otros ministros. ¿Pero qué puede hacer hoy? Él solo trajo los documentos. Sin embargo, por más desconcertados que estuvieran todos, nadie hizo preguntas. Después de todo, César es un tipo muy raro. Es posible que esta sea una extraña orden del emperador. Mis queridos ministros, este es el documento que el emperador ha aprobado. No lo he leído ni lo he revisado. Simplemente lo recibí. No estoy aquí por orden del emperador. Dijo esto y luego colocó el documento delante de todos con una expresión seria. Voy a decir algo escandaloso. ¿Alguna vez pensaste que el emperador que regresó esta vez era alguien más haciéndose pasar por él? Al escuchar sus palabras, los ministros de abajo inmediatamente comenzaron a discutir en voz baja. Como el emperador, como sus súbditos. El propio César era un hombre bueno en política y un poco desconfiado, por lo que no era sorprendente que hubiera gente así entre sus ministros. Pero ministro, debe pensarlo detenidamente. Si su suposición es incorrecta, entonces creo que debería acudir al emperador y pedirle la muerte usted mismo. Fue el general quien habló. El ministro no se enojó, sino que asintió directamente. Eso es seguro. Él era leal a César. Así que no hubo ningún descontento con las palabras del general. Pero sigo siendo escéptico hasta que se confirme. En primer lugar, el propio emperador ha engordado mucho. ¿No te imaginas por qué engordaría después de ser capturado? El general arqueó un poco las cejas al recordar la última vez que vio a César comiendo y bebiendo bien en prisión. Los demás ministros no lo sabían y hacían conjeturas con cierta duda. ¿Podría ser que el emperador fuese tan maltratado que fuese golpeado? El ministro que transmitió el mensaje resopló fríamente después de escuchar esta fantástica idea. ¿Crees lo que dijiste? Frente así es. Nunca he visto los pechos de nadie hincharse de manera tan uniforme. Fue el general quien habló ahora. Cuando conocí al emperador en prisión, estaba bien alimentado y bien alimentado, me enseñó que solo las personas incompetentes serán torturadas por su entorno, mientras que las personas capaces pueden vivir bien en cualquier entorno. Así que no creo que lo que dijiste sea correcto. Cuando el ministro escuchó las palabras del general, su rostro cambió, pero siguió insistiendo en su propia idea. Es inútil decir más. En resumen, se puede disfrazar la apariencia y la personalidad de una persona, pero la costumbre del emperador de revisar documentos es algo que la gente común no puede fingir. Siempre que observemos el contenido de aprobación del documento, las notas y algunos de los hábitos especiales del emperador, sabremos naturalmente si es verdadero o falso. Decía esto, tomó directamente un documento de aprobación y los demás siguieron su ejemplo. Finalmente, el ministro de Comunicación respiró aliviado al ver la letra familiar y el sarcasmo distintivo con un fuerte estilo personal además de la aprobación normal. Aunque más tarde acudiría al emperador para pedirle la muerte, se sintió completamente aliviado. No hay duda de que este es el mismísimo emperador. César puede ayudar con los documentos, pero no puede asistir a las reuniones judiciales en nombre de Carl. Sin embargo, César pidió escuchar a través de una bola de cristal. Carl no se negó. Metió despreocupadamente la bola de cristal en la bolsa que llevaba colgada de la cintura y se preparó para ir a la corte. Sin embargo, durante el proceso de preparación, Carl estuvo constantemente confirmando algunas cosas con César. ¿Es fácil dirigir a un ministro como usted en la Galia? Al escuchar lo que dijo Carl, César resopló con orgullo. Claro que es fácil de manejar. Ahora estás frente a mí. Con mi popularidad y mi estilo de actuar, incluso si luego dices algo realmente incorrecto en el tribunal, esos ministros pensarán que tienes segundas intenciones. César tenía buena visión. Que escogió y trajo a la Galia podía tener un poco de temperamento, pero no había absolutamente ningún problema con su habilidad. Así que fue simplemente una reunión de la corte, y César pensó que mientras Carl no dijera tonterías, no habría ningún problema. Al oír a César decir esto, Carl se sintió aliviado. Eso está bien.
De lo contrario, si tus ministros son todos inútiles y siempre dicen, moriré golpeándome la cabeza contra este palacio, será un dolor de cabeza. No os preocupéis, no existe absolutamente ninguna persona así entre mis súbditos. César todavía tenía una gran confianza en las capacidades de sus ministros. Pero si no quieres que te expongan, recuerda que, aunque el ministro de Finanzas es capaz, es un poco mezquino y le gusta aprovecharse de los demás. Por ejemplo, después de mi llegada, se aprovechó de los fondos de construcción de la Galia. Aunque se ahorró mucho dinero, los materiales utilizados para las construcciones de la Galia, aparte de las murallas de la ciudad, no eran tan sólidos como los de Roma. El ministro de Comunicaciones es una persona sospechosa, pero debido a su carácter, también es bueno en las artes marciales. Si no hay nadie más a quien recurrir, puede contarse entre las fuerzas de combate. El general es un poco leal, pero también es el más leal conmigo. Si hay algo que le resulte incómodo resolver personalmente, déjaselo en sus manos. El ministro del Interior puede incluso gobernar el país en mi ausencia. Es leal, de buen carácter y popular. Puede mantener las cosas bajo control. Pero es demasiado mayor y tiene mala salud. No le dejen trabajar demasiado. Cada uno cuenta. César conocía muy bien las capacidades y defectos de sus ministros. Pero después de escuchar lo que dijo César, Karl se sintió completamente aliviado. Después de todo, aunque cada uno de los ministros de César tiene básicamente algunos problemas menores, todos tienen sus propias fortalezas. El ministro de Finanzas es, sin duda, mezquino, pero un ministro de Finanzas que es leal, sabe cómo ahorrar dinero y puede ganar dinero, es en realidad un buen ministro de Finanzas. Y también es muy sensato a la hora de aprovechar las pequeñas oportunidades. No se trata del gasto militar, del sustento de la gente ni de la defensa de la ciudad. Si solo se trata de los edificios internos, no tiene sentido que sean tan fuertes. El enemigo ya ha llegado a la puerta de tu palacio. ¿Aún puedes tratar el palacio como una fortaleza en estos momentos? Lo mismo ocurre con todos los demás. Entonces, cuando Karl pensó que no habría ningún problema, fue directamente a la reunión. Esperó hasta que entraron todos los ministros y luego tomó asiento. Originalmente, Karl había planeado decir solo unas pocas palabras y listo, pero justo cuando terminó las palabras de apertura que le había enseñado César, el ministro de Comunicaciones se arrodilló frente a él. Su Majestad, le ruego a su Majestad que me conceda la muerte. ¿Eh? Al oír esto, Karl y César quedaron un poco confundidos. Especialmente Karl. Después de todo, César había dicho que este grupo de ministros era fácil de manejar, pero de repente sucedió esto. ¿A esto le llamas fácil de gestionar? Karl estaba un poco confundido, el ministro de Comunicación vio que Karl no había respondido durante mucho tiempo, y de repente pareció entender algo y habló de nuevo. Merezco morir. Cometí un delito de traición y ahora intento molestar al emperador. Lo entiendo. El emperador no tiene por qué hacer nada. Me romperé la cabeza y moriré en este palacio. 3. Esta combinación de golpes es realmente poderosa. Oh, mierda. Karl había usado esto como ejemplo antes, pero nunca esperó que realmente sucediera ahora. También observaba la escena frente a él, y recibió una bofetada. Como no reaccionó a tiempo, Karl vio como el ministro de Comunicaciones apretaba los dientes, pateaba y golpeaba su cabeza contra la columna de soporte que estaba a su lado. Esperar tan pronto como Karl se levantó y extendió su mano, la cabeza del ministro golpeó la columna de soporte. Estallido. Si esto hubiera sucedido en la historia normal, Karl podría imaginar inmediatamente la escena de sangre salpicada. Pero en el contexto de esta historia ficticia, este grupo de romanos, que parecían monstruos, tenían una condición física extraordinaria. Además, el ministro de Comunicación hacía ejercicio regularmente y tenía una buena condición física. Por lo tanto, después de que su cabeza golpeó la columna que soportaba la carga de la sala, solo se sintió un poco mareado y sangró un poco. Luego empezó el golpe combinado. Si estuviéramos en Roma, los romanos tenían una gran condición física, pero los materiales de construcción también eran muy resistentes. Pero esto es la Galia, para ahorrar dinero, el ministro de Hacienda escatimó en materiales al construir estos edificios. Si lo piensas detenidamente, ninguna persona fuerte atacaría un muro con todas sus fuerzas en circunstancias normales. Si fuera realmente fuerte, como César o el emperador Nerón, incluso los edificios de Roma podrían ser destruidos fácilmente. Pero ahora vienen esas personas. El ministro de Instrucción se golpeó la cabeza contra el pilar de soporte de la sala. Se sentó en el suelo sintiéndose mareado, pero el pilar de soporte fue derribado por su cabeza. Entonces, acompañado por un fuerte ruido, la mayor parte del techo comenzó a derrumbarse debido al enorme impacto, y el techo del salón cayó directamente. Stoitan, cuando Karl vio esta escena, corrió hacia el grupo de ministros galos. Todavía necesitará la ayuda de este grupo de personas. Así que rápidamente expulsamos a este grupo de personas. Luego sacó la espada de la victoria, que estaba disfrazada de espada dorada, y en un instante, 3 cortes voladores empujaron directamente la mayor parte del enorme techo que estaba cayendo. Pero aún siguen cayendo escombros. El ministro de Comunicaciones quedó directamente aplastado bajo un gran trozo de escombro. Una piedra más pequeña, que no significaba nada para los demás, golpeó al ministro del Interior directamente en la cabeza. Si fuera otra persona, como mucho se produciría un pequeño sangrado. Y el ministro del Interior es demasiado viejo, y tiene mala salud, no mueras. Karl guardó su espada y, después de solucionar el problema del techo, fue directamente al ministro del Interior y de inmediato le consultó la situación.
Primero tuve miedo, luego me golpearon la cabeza. Si esto lo hiciera un médico común y corriente de nuestra época, probablemente diría que el paciente no tiene solución. Después de todo, si se lesiona la mano, se romperá la mano, y si se lesiona la pierna, se romperá la pierna. Si se lesiona la cabeza, ¿qué parte del cuerpo se romperá? Pero Carl había obtenido la habilidad médica, hace mucho tiempo, por lo que puso sus manos sobre la cabeza del ministro del Interior, y la habilidad curativa inmediatamente comenzó a surtir efecto. La condición del ministro del Interior se ha estabilizado después del tratamiento continuo. General, ve y quita esa piedra y mira si el ministro de Comunicaciones está muerto. El ministro de Comunicaciones, el ministro de Finanzas, el ministro del Interior y el general. Estos 4 eran los ministros importantes que César había elegido específicamente para que Carl los instruyera, por lo que Carl sintió que también debían ser rescatados. Después de escuchar lo que dijo Carl, aunque el general sintió que el ministro de Comunicación merecía morir después de hacer estas cosas, aún así siguió la orden, se llevó la piedra y sacó al ministro de Comunicación, que sangraba mucho, directamente de las baldosas del piso y lo arrojó junto a Carl. Carl salvó primero al ministro del Interior y luego al ministro de Comunicaciones. Acababa de tomar aire y antes de que pudiera decir nada, el ministro de Finanzas se arrodilló frente a él. Su Majestad, todo esto es culpa mía. Yo, su humilde servidor, bien podría morir aquí. Pudiera terminar sus palabras, Carl lo pateó a un lado. Te sientes incómodo porque el techo del salón principal solo se ha derrumbado hasta la mitad, ¿verdad? Si sabe que es su culpa, regrese y reúna el dinero para reconstruir el palacio. General, dirija al equipo para verificar las bajas e infórmeme de las pérdidas más tarde. Al escuchar lo que dijo Carl, el general y el ministro de Finanzas se miraron y luego saludaron directamente a Carl. ¿Sí? Después de regresar del palacio y regresar al dormitorio de César, Carl se desplomó en su sofá y finalmente respiró aliviado. César, tus ministros son tan fáciles de controlar, ese ministro de Comunicaciones es simplemente la máquina de la destrucción total. Has hecho un gran trabajo en esta cadena de destrucción. Si no tuviera algunas habilidades, la mitad de tus ministros importantes habrían muerto de una sola vez. Para entonces, el ministro de Finanzas también será considerado responsable y asesinado. ¿Tener una reunión judicial casi destruyó el país? ¿De dónde sacaste a esta gente talentosa? Después de escuchar las quejas de Carl, César se calló obedientemente. Nunca había pensado en algo así antes. Así que ahora que realmente sucedió, no sabía qué decir. Carl todavía estaba desplomado en el sofá, suspirando. El ministro del Interior es el que quedó atrapado en el fuego cruzado, el secretario de Finanzas es el que asumió la culpa, y el secretario de Comunicaciones, esto es simplemente como si Gondwang hubiera golpeado el monte Buzhou. La cabeza es realmente de hierro. Y el general también lo entendió. Incluso si pensaba que el ministro de Comunicaciones merecía la muerte, aún así continuó cumpliendo sus órdenes en tales circunstancias. Si este tipo de persona es realmente fuerte, entonces no habrá problema para que sea un pionero. Pero no puedo liderar un equipo. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de persona y la persona que simplemente dice yo también? No es de extrañar que se haya atrevido a liderar al equipo para rescatar a César después de una pequeña orientación en la tierra de todas las razas. Esto es demasiado tonto, ¿no? Los ministros de la Galia son todos un grupo de personas así que, como emperador temporal, tiene que hacer algo para sus propios fines. César, ve a llamar al carcelero y dile que siga mis instrucciones y reúna a los gigantes y duendes. Diles que hay una obra un poco más lejos que necesitan hacer. Al escuchar lo que dijo Carl, César asintió sin expresión alguna, pero en secreto estaba feliz en su corazón. Lucio es Lucio. Nacido para ser el emperador de Roma. Han pasado solo 2 días desde que llegamos a Roma, y ya estáis empezando a trabajar por el bienestar de Roma. Está bien que juegues tú mismo. Debería haber sido el único emperador de Roma en ese momento. Esto es sangre, esto es destino. Ahora que algo ha sucedido, ¿has olvidado tu propósito original? ¿Cómo pudo Lucio perseguir a Roma? Mientras César aún pensaba esto, el carcelero se acercó a él. César no había estado feliz durante 10 minutos cuando escuchó a Carl hablar directamente. Prepárense primero, pero no hagan ninguna oferta todavía. Esperen a que descubra cuánto dinero tiene Gaul. Entonces pueden hacer una oferta y la aprobaré en el acto. Hagan una fortuna con ella. 4. Este país está lleno de gente talentosa. Carl llegó a Roma esta vez con 2 propósitos principales. El primero es recuperar al Tria. El segundo era ver si los llamados 4 emperadores de Roma podían encontrar alguna escapatoria. El primer objetivo no es urgente por ahora. Si el emperador romano se casara, le sería imposible no invitarse como César. Llegue el momento, simplemente ve y arrebata al Tria. El segundo propósito es al que debemos prestar atención ahora. El sistema de los 4 emperadores, y luego establecer un consejo imperial. Dado que eres uno de los 4 emperadores, Carl piensa que es razonable que los principales líderes de este país tengan 4 ideas diferentes a la vez. Así que esta vez originalmente planeó enturbiar el agua aquí. Incluso pensó en una razón. Si este grupo de ministros es realmente capaz, entonces, intencional o no, revelará su intención de convertirse en el único emperador de este país. Cuando llegue ese momento, aquí todo será caos. Pero viéndolo ahora, a la luz de las capacidades de los 4 funcionarios importantes, el primer camino ya no es viable. Por supuesto, eso no significa que los 4 no tengan talento. Por el contrario, es porque estos 4 son tan talentosos que Carl siente que pueden tomar la segunda ruta en este viaje a Roma. Mío y la ayuda de los 4 reyes celestiales, no hay país que no pueda derrotar.
He empezado a hacer ningún esfuerzo y ya han lanzado una cadena de ataques para destruir mi país. Entonces yo, como emperador, no puedo quedarme atrás de los demás. Así que Karl ya tiene algunas ideas. De cualquier modo, comencemos con el dinero. La noticia de la reunión del tribunal pronto se extendió por toda la Galia. El palacio del emperador se derrumbó, lo que fue un gran problema para el pueblo de la Galia. Lo primero que les preocupaba era si César estaba herido. Después de confirmar que César estaba bien, este grupo de personas se reunió y comenzó a decir que el canciller de finanzas era indigno del puesto. Si otros lugares se derrumbaran, este se derrumbaría. Incluso el palacio del emperador podría derrumbarse. ¿Cómo puede uno ser ministro así? Este tipo de discurso se difundió prácticamente en la Galia al día siguiente. Entonces, cuando Carlos oyó la noticia, inmediatamente ordenó a sus generales que dirigieran las tropas para bloquear la noticia de toda la Galia, evitando que dichas noticias se extendieran a otras ciudades en el barrio del Imperio Romano gobernado por César. Personalmente a ver al ministro de Hacienda, que ahora se había encerrado en su casa y era básicamente autista. Después de todo, estos 4 reyes son la clave del plan de Karl. Si falta uno, será difícil encontrar un talento así. Ahora el ministro del Interior ha despertado y todavía se está recuperando de sus heridas. No tiene nada de malo. Naturalmente, no hay nada malo en este general tontamente leal. El ministro de Información aún no se ha despertado, así que no te preocupes por él por ahora. Solo hace falta que alguien lo vigile para evitar que se suicide tan pronto como despierte. Último ministro de Hacienda es quien más necesita su orientación en estos momentos. El gran emperador en comparación con los 2 días anteriores, la canciller parece estos días un poco más delgada. Obviamente, se sentía muy culpable por su frugalidad, lo que llevó a este incidente. Aunque la razón principal sigue estando en el ministro de Comunicación. Pero si no hubiera tomado atajos desde el principio, este incidente habría terminado con la muerte del ministro informador. Así que se sintió muy arrepentido y culpable. No hace falta decirlo, entiendo a grandes rasgos tu idea, pero lo que quiero decirte es que el palacio se derrumbó, pero la gente no está muerta, así que lo que tienes que hacer no es tumbarte en el palacio derrumbado y fingir estar muerto, sino construir otro palacio, ¿entiendes? Cuando el ministro de Hacienda oyó decir esto a Karl, se quedó atónito por un momento y luego frunció los labios. ¿Tú, quieres darme una oportunidad para cambiar mi comportamiento? Siempre y cuando no te hagas el muerto. Karl le dio una palmadita en el hombro al canciller de finanzas y se fue. De Hacienda miraba aturdido la espalda de Karl. Después de mucho tiempo, sus ojos se volvieron firmes. El emperador confía tanto en mí, no lo defraudaré. Lo que el ministro de Hacienda no sabía era que en ese momento Karl estaba apoyado contra la puerta. Escuchó todo lo que dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Al fin y al cabo, lo único que quería era animar al canciller y ayudarle a gastar todo el dinero galo en su propia billetera de una sola vez. No quería provocar ideas descabelladas en el canciller de finanzas y al final acabó ayudando a Roma. Está bien así por ahora. Esto solo aumenta la ya alta lealtad del ministro de Hacienda, lo cual es inútil. De hecho, después de recuperarse, mirará la factura que dejó en el departamento de finanzas. En ese momento, no le dará vergüenza decirse a sí mismo que es demasiado caro debido a este incidente. Así que esta ola es perfecta. Pensando en esto, Karl caminó lentamente hacia la dirección del palacio. Se estiró perezosamente y planeó volver a pescar. Es imposible que el ministro de Hacienda pueda tener algún malentendido. Esta vez todavía estaba en el primer nivel, cuando ya había alcanzado el 5.º nivel. Lo único que le queda es ver la lista y luego gastar el dinero en su propio bolsillo. Perfecto. Karl volvió a relajarse, mientras que el ministro de Hacienda fue al departamento de finanzas para revisar la lista. Pero su reacción fue diferente de lo que Karl esperaba. No es que piense que sea demasiado caro. No me sentía avergonzado de hablar por lo que pasó antes. Cuando el ministro de Hacienda vio esta lista, se conmovió tanto que casi lloró. Ha comprendido completamente los pensamientos del emperador. Primero, encárguenme una tarea difícil, gastar la mayor parte del dinero del tesoro galo de una sola vez y luego usar esto para desviar la atención de la gente. Por cierto, no puedo ser reemplazado como ministro de finanzas por el momento, así tendré la oportunidad de redimirme por mis servicios meritorios. Construir un palacio lujoso es también callar a la gente, para que yo pueda tener una buena imagen de saber corregir mis errores después de pasar este momento difícil. La razón por la que fui al equipo de construcción en Irlanda es probablemente porque tengo miedo de que me critiquen cuando entre en contacto con mi propia gente. El ministro de Hacienda inmediatamente presentó 3 razones. En cuanto a las dificultades que enfrentaremos a continuación, César dijo que era un ministro de finanzas muy capaz, por lo que si fuera solo de ese nivel, no sería un gran problema para él. Ya ha pensado en una solución al problema. Si el imperio siguiera siendo uno solo, sería un poco más difícil afrontar este dilema. Pero ahora el imperio está dividido en 4 partes. Nos falta dinero, pero podemos encontrar la manera de obtenerlo de los otros 3 emperadores. Pensando en esto, sus ojos parpadearon, y finalmente después de ver que el equipo de construcción enviado por Irlanda estaba compuesto por gigantes y duendes, tuvo una idea. En las leyendas, los gigantes y las hadas son poderosas razas de construcción. Si en la Galia construyéramos un lujoso palacio con los esfuerzos combinados de estas 2 razas, ¿qué pensarían los otros 3 emperadores? 5. Lucio, que amaba a su pueblo como a sus propios hijos. Procedente de Irlanda, llegó pronto a la Galia. Pero además de los gigantes y hadas normales, también había un tipo que Karl no esperaba. Ah, no esperaba que vinieras también. Karl miró a Escataz y no pudo evitar rascarse la cabeza. Sí.
Como había tanta gente allí, Skatach no tuvo mucha comunicación con Carl, que estaba vestido como César. Pero con solo intercambiar miradas, Carl supo que Skatach no podría regresar por el momento. Ellos vinieron y luego vinieron también los funcionarios importantes de la Galia. Después de eso, solo fue cuestión de pagar el dinero y dejar que el equipo de construcción de Irlanda comenzara el trabajo. En la tierra de todas las naciones sabía que Carlos había llegado a la Galia disfrazado de César. Así que el equipo de construcción que vino esta vez también mostró gran entusiasmo después de recibir el dinero. Construir un palacio tan lujoso como el Palacio Real de las 10.000 Rachas, pero si estos tipos son un poco más serios, los edificios que pueden construir estarán más allá de la imaginación de la gente común. Que solo habían oído hablar de las habilidades arquitectónicas de gigantes y duendes, finalmente fueron iluminados esta vez. Carl regresó a su dormitorio después de comenzar a trabajar en el salón principal. Debido a los daños sufridos por la sala, las sesiones del tribunal se suspendieron temporalmente. Los documentos llegaban todos los días y César tenía que ocuparse de ellos todos los días. El propio Carl se sienta a menudo en su cómodo sofá y echa una siesta. Parece que vives bastante cómodamente aquí. La figura de Skatach salió de las sombras. En respuesta a la declaración de Skatach, Carl simplemente se encogió de hombros, y luego, con el rostro de César distorsionado al otro lado de la bola de cristal, Carl dijo estas palabras con bastante naturalidad. Las personas incompetentes son torturadas por su entorno, y las personas capaces pueden vivir bien en cualquier entorno. La noticia de que la Galia había traído gigantes y duendes para construir el Palacio Imperial se extendió rápidamente por toda Roma con la ayuda del ministro de Finanzas. Es bien sabido que Roma tuvo 4 emperadores. Aunque solo había 3 palacios para los 4 emperadores, dado que uno de ellos fue reconstruido, los otros 2 también necesitan ser reconstruidos. Y esta vez, quienes tomaron acción fueron artesanos legendarios como gigantes y duendes. Así que este asunto emocionó a Nerón. Si Lucio todavía viviera, seguramente construiría un palacio que pareciera una corona y un tridente en el centro de Roma. En ese momento, Nerón no pudo evitar suspirar con impotencia, y el cabello ao de su cabeza cayó. Pero, Lucius no está aquí, y yo administro su territorio. Construir un palacio en tales circunstancias expondría fácilmente que los 4 emperadores romanos eran en realidad solo 3 héroes, así que solo podemos reconstruir el palacio primero y dejarlo en suspenso por ahora. Nerón así lo pensó, pero al dios ancestro no le importó en absoluto. Los nobles y ministros bajo su mando no pudieron evitar preocuparse. Está bien para César, que está lejos en la Galia, pero se dice que Nerón y Lucio, que viven al lado, también están preparando sus propiedades. Están tan cerca que si el vecino está renovando, él también tiene que renovar. Al principio, este grupo de personas pensó que renovar un palacio era un asunto trivial. Pero en realidad, después de que el ministro de Finanzas de la Galia les comunicara el precio, los ministros de la facción Shenzu quedaron un poco estupefactos. Es demasiado caro. Pero no hay manera de evitarlo. El precio ya es alto y el ministro de Finanzas cobró 100 millones de puntos extra por las operaciones internas de la Galia. Esto es aún más caro. Pero la facción del ancestro divino es la facción más grande entre los 4 emperadores romanos, y también la más rica. Así que, aunque el precio ofrecido por el ministro de Finanzas es un poco doloroso, no es inaceptable. Luego comenzamos a contactar al ministro de Finanzas y reservamos la agenda futura del equipo de ingenieros. El ministro de Finanzas miró al enviado de la facción del ancestro divino y se frotó las manos con una sonrisa. No crean que es caro. En la Galia gastamos más. Solo les están haciendo un 20% de descuento porque tenemos mucho trabajo. Así que alégrense. 20% de descuento, si no te diera un aumento de 8 veces, entonces simplemente soy feliz. Con un flujo económico tan grande, la noticia pronto se extendió por toda Roma. Los galos, naturalmente, no dirían nada malo de César. Pero otras facciones tenían muchas quejas sobre César. Al fin y al cabo, has gastado tanto dinero para nada y se producen reacciones en cadena. De modo que, sin que él lo supiera, se le atribuyó a César la etiqueta de lujo y derroche. Cuanto a Nerón, en serio, si solo pudiera administrar su propio territorio, definitivamente construiría cualquier cosa que costara dinero. Los ministros de Nerón también la comprendieron, así que aunque pensaban que era caro y ya habían maldecido a César en sus corazones, aún así prepararon el dinero en silencio. Pero ahora Nerón es el emperador que administra los territorios tanto de él como de Lucio. Así que después de sopesar los pros y los contras, Nerón finalmente suspiró. No puedo malgastar el dinero de Lucius, bueno, aunque es difícil, tengo que ser paciente esta vez. Al día siguiente, se difundió en Roma la noticia de que el emperador Lucio de la Espada consideró que era un desperdicio demasiado grande e incluso persuadió al emperador Nerón de no reconstruir el palacio. Este incidente contrastó fuertemente con el extravagante César, por lo que además de la etiqueta de César, Roma también tuvo una nueva etiqueta en los últimos días. Lucius ama a su pueblo como a sus propios hijos. Sin embargo, aquellos que han usado etiquetas como César extravagante y Lucio que ama a su pueblo como a sus propios hijos seguramente no saben que el extravagante César actualmente está trabajando horas extras en la prisión día y noche, manejando constantemente trabajo en la Galia. Que ama a su pueblo como a sus propios hijos, ha estado sonriendo de oreja a oreja desde que recibió esta inesperada sorpresa estos días. Bien. Excelente. Eres digno de ser un ministro al que César elogió. Al principio pensé que podría ganar mucho dinero de una sola vez, aunque fuera un negocio único. No esperaba que su fichaje duplicara mis ganancias. Y además solucionó los problemas financieros de la Galia.
Es verdaderamente un pilar del país. Carl ha estado repitiendo estas palabras una y otra vez estos últimos días. César se sentía cada vez más incómodo al escuchar esto. Mientras controlaba remotamente la bola de cristal en la prisión, miró las barras de hierro que lo rodeaban y dejó escapar un largo suspiro. A César no le importaba en absoluto que Carl transfiriera dinero de su mano izquierda a su mano derecha. De todos modos, Roma pertenece a Carl, e Irlanda también pertenece a Carl. No importa si se cambia al Tesoro Nacional. Pero el hombre que difundió la noticia, el extravagante César y amante del pueblo Lucio, lo enfureció mucho. La clave es que a Carl no le importa en absoluto. Esto hizo que César tomara una decisión en silencio. Parece que necesitamos encontrar una manera de deshacernos de la persona que difundió tales rumores. 6. No hay esperanza. Solo espera la muerte. Carl ya casi ha solucionado los asuntos relacionados con el equipo de construcción y el ministro de Finanzas. Luego lo único que tienes que hacer es esperar a que el dinero llegue a tu bolsillo. Luego viene el ministro de Comunicación. Solo porque este tipo destrozó la mitad del salón con su cabeza y casi mató a todos los ministros galos, Carl sintió que tenía que protegerlo. Es difícil encontrar tales talentos incluso con una linterna. Entonces, a pesar de que había estado en coma durante los últimos días, Carl todavía lo visitaba todos los días y usaba sus habilidades médicas, para estabilizar su condición. Él fue la persona más gravemente herida en la sesión del tribunal. Si una roca tan grande lo hubiera golpeado, se podría decir que si Carl no hubiera estado allí, habría muerto con seguridad. Después de eso, Carl lo envió al equipo médico real, donde los médicos lo cuidaron. Aunque el director de este equipo médico, que también es el mejor médico de la Galia, ha estado ausente recientemente, Carl siente que otros pueden hacer un buen trabajo cuidando a una persona. Hoy regresó el mejor médico de la Galia, por lo que Carl planeó ir a verlo y, de paso, contarle sobre la condición del ministro para que pudiera despertarse más temprano y continuar haciendo su parte por el país. Sin embargo, Carl acababa de traer al general cuando escuchó un ruido ruidoso proveniente de la habitación donde estaba el equipo médico. Carl frunció el ceño cuando escuchó la voz. Normalmente la ubicación del equipo médico no sería tan ruidosa. Al fin y al cabo, todavía hay gente que necesita recuperarse. Ahora empezó la pelea. Carl al principio estaba desconcertado, pero de repente pensó en una posibilidad. ¿Podría ser que el ministro quisiera suicidarse después de despertar y los médicos no pudieron detenerlo? Pensando en esto, Carl rápidamente aceleró el paso. Date prisa, no podemos dejar que muera el ministro de Comunicaciones. Es demasiado tarde para salvarlo. Échenlo ya. No ocupen espacio aquí. Gire a la derecha y encuentren un lugar donde enterrarlo. Hoy ha vuelto el médico más poderoso de la Galia. El anciano, que probablemente tenía más de 50 años, miró al ministro de Comunicaciones que yacía en la cama del hospital con heridas por todo el cuerpo y resopló fríamente. ¿Qué más estás intentando salvar? Miró a los miembros del equipo médico real que estaban parados en fila y los revisó uno por uno. El emperador les pidió que se convirtieran en miembros del equipo médico solo para ayudarme, pero no pueden quedarse aquí con la mentalidad de ayudar y no hacer ningún progreso, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas se pueden curar? ¿No tienes ningún sentido médico en absoluto? Este hombre respira 2 veces, ¿cómo podemos salvarlo? Aunque no sé qué ministro o noble sea, díganle a su familia que no hay esperanza para él, solo esperen la muerte. Este gran médico, el mejor en medicina de toda la Galia, estaba muy enojado. Había ido a tratar a un noble esos días, pero no esperaba ver a un tipo así en su propia sala cuando regresara. Era difícil decir quién era esta persona por su rostro, sus extremidades estaban básicamente rotas, había al menos 20 heridas en su cuerpo y su cabeza estaba gravemente herida. Para ser honesto, sentía que el hecho de que todavía estuviera vivo era una bendición. ¿Este paciente todavía está siendo atendido? ¿De verdad no tienes visión como médico? Gran doctor, entre los médicos que estaban en fila, el que estaba al frente quería explicar algo en voz baja, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, fue recibido nuevamente por el rugido del anciano. Callarse la boca. Devuelvan a este paciente con su familia lo antes posible. ¿Cuántas veces tengo que decirte, un montón de tonterías, para que me entiendas? No aprendes nada ayudando, y si ni siquiera puedes hacer bien esto, ¿para qué estás? Los médicos que conocían al anciano sabían que el gran doctor estaba muy enojado. Sin embargo, como fue Carl quien le dijo al ministro que viviera aquí, el médico principal no tuvo más opción que hablar. No, doctor, el que dejó vivir a esta persona aquí es, no importa quién sea. Aunque esta persona sea el hijo del ministro de Comunicaciones, no lo aceptaremos aquí. Esta persona no tiene salvación. Lo dije. Y no permitiré que un paciente así muera en mi sala. El gran doctor seguía rugiendo. Después de terminar su rugido, una voz que no se podía distinguir si era feliz o triste vino desde afuera de la puerta. Lo dejé vivir aquí. ¿Tiene alguna objeción, doctor? La voz aturdió al médico por un momento, y luego Carl llevó al general a la sala. Carl tenía una expresión vacía en su rostro, y el general que lo seguía le dirigió al doctor una mirada fría y sutil. A los ojos de este hombre, todo lo que dice el emperador es correcto. Lo incorrecto también es correcto. El emperador dice que este hombre puede sobrevivir, entonces definitivamente sobrevivirá. Ni siquiera puedes ver esto, es un charlatán. No me atrevo. Vio venir a Carlos, el emperador vestido de César, su voz se hizo más baja. Pero sus cejas todavía estaban fruncidas. Su majestad, no es eso lo que digo, este hombre no tiene salvación. Aunque siga vivo aquí, morirá tarde o temprano. No puedo salvarlo, ni tampoco los demás médicos jefes del emperador.
Si este hombre es importante para usted, incluso si desenvaina su espada y me mata ahora, solo puedo aconsejarle que acepte el cambio. Al oírle decir esto, Carl lo miró. ¿Y si alguien pudiera salvarnos? Imposible. Parecía que cuando hablaba de su experiencia, su confianza volvía una vez más. Es imposible salvar a este hombre. No importa quién venga, es inútil. Al ver que el médico seguía muy decidido, Carl mantuvo su actitud anterior y volvió a preguntar. Déjame preguntarte, ¿qué pasaría si alguien pudiera salvarte? ¿Puede alguien salvarme? El médico miró a la persona en la cama cuyo rostro ni siquiera se podía ver con claridad y frunció el ceño lentamente. Las dos preguntas consecutivas de Carl le hicieron dudar de su conclusión por un momento. Sin embargo, cuando vio las heridas de la otra parte, ese rastro de duda desapareció sin dejar rastro. ¿Puede salvarse? ¿Quién podrá salvarlo? A menos que los dioses legendarios actúen, nadie podrá salvarnos. Tiene mucha confianza en su experiencia. Entonces, después de confirmar sus pensamientos una vez más, hizo una reverencia a Carl y habló con una expresión seria y sincera. No se deje engañar por mentirosos que no saben de medicina. Llevo décadas ejerciendo la medicina en la Galia. Hace 10 años, era el mejor médico de la Galia. Ahora siento que, aunque no sea el mejor médico de Roma, los mejores médicos de Roma no pueden salvar a quienes yo no puedo salvar. He llegado a la conclusión de que esta persona no puede salvarse. Si puede salvarse, entonces, organizó frenéticamente sus palabras en su cabeza y finalmente habló con la cabeza en alto y el pecho inflado, lleno de confianza. Si puedo salvarte, me suicidaré aquí mismo. 7. Altria está llegando. Si una persona común y corriente hubiera venido a ocuparse del asunto, el ministro de Comunicaciones ya habría muerto. Sin embargo, para Carl, este grado de lesión no es un gran problema. Evaluado por el sistema, según Skatach, sus habilidades culinarias, significaban que sus habilidades culinarias habían alcanzado el nivel de un dios, por lo que sus habilidades médicas, naturalmente significaban que sus habilidades médicas también habían alcanzado el nivel de un dios. La era de los dioses había llegado a su fin hacía mucho tiempo. Carl no tenía idea de si los dioses existían en este mundo ficticio durante la era de los dioses. Pero en resumen, no hay dios en esta tierra ahora. En términos de habilidades médicas, Carl es el dios en la tierra. Originalmente, Carl tenía esta idea en mente y estaba planeando darle una lección a este gran médico. Pero las palabras de la otra parte, este viejo ministro morirá aquí, hicieron que el impulso que había aumentado en Carl cayera de repente. ¿Esto es tan? ¿Me estás amenazando? Lo que quiero decir es que después de curarte, derribaré esta casa y luego moriremos juntos. ¿Cómo pudo César tener aún el valor de jurarle que sus ministros galos nunca harían semejante cosa? Entonces, la cara de Nin en realidad no está gorda, sino que está hinchada de manera más uniforme. En respuesta, Carl no dijo nada, sino que simplemente miró al médico. Si ya está curado no hace falta que lo golpees, pero recuerda no ser tan absoluto la próxima vez. Después de decir esto, Carl se acercó al ministro de Comunicaciones. La lesión de Carl se ha estabilizado. Los últimos días los ha pasado recuperándose de sus heridas internas, y ahora podemos empezar a reparar sus heridas externas. Si esto puede salvar la vida y no empeorar la situación, sería la situación más adecuada para la magia curativa. Carl recogió las herramientas que tenía a su alrededor y preparó la medicina poco a poco. Luego, utilizó la magia aportada por sus habilidades médicas, para tratar al ministro de Comunicación mientras le daba la medicina al ministro de Comunicación para acelerar el efecto del tratamiento. A medida que las heridas del ministro de Comunicaciones se curaban gradualmente, el médico quedó atónito por las habilidades de Carl. También conoce magia médica. Pero aunque esto parece simple, hay muchos detalles involucrados en su funcionamiento real. En términos generales, la técnica de curación más simple que el gran doctor había visto era utilizar un círculo mágico especial junto con una posición mágica propia. Solo de esta manera se podían curar muchas heridas graves. Pero parece que la mano del emperador brilla con luz, y entonces la herida cercana a la muerte puede recuperarse a una velocidad visible a simple vista. Es realmente un milagro. Estaba tan sorprendido que no podía cerrar la boca, se arrodilló lentamente en el suelo. No era que hubiera perdido la voluntad y la fuerza para sostener su cuerpo, sino que sentía que ese nivel de habilidades médicas era más que capaz de soportar su postura arrodillada. Unas decenas de minutos, Carl terminó el tratamiento. Cuando pasó junto al médico, le dio una palmadita en el hombro. Ahora te lo dejo a ti. Mantén vivo al ministro pase lo que pase. Si quiere suicidarse después de despertar, conténgalo. ¿Entiendes? Comprendido. Al oír la voz respetuosa del médico, Carl asintió con satisfacción y luego llevó al general de regreso. El ministro de Comunicaciones aún no se ha despertado. Carl vendrá nuevamente cuando despierte. Entonces es como iluminarlo. Roma, en el palacio de Nerón y Lucio. Artoria miró a Nero frente a ella. Para ser honesto, aunque gradualmente había aceptado el hecho de que el rostro de la otra persona se parecía al de ella en los últimos tiempos, todavía hacía que Artoria se sintiera un poco extraño cuando estaban cara a cara. Y Nero y Altria son lo mismo. En ese momento, ella estaba masticando un trozo de carne y miraba a Altria que también estaba comiendo. Ella también tenía una expresión extraña en su cara. Por supuesto, no es que no pueda adaptarse a la apariencia de la otra persona. Pero tengo algunas ideas sobre el apetito de Altria. Todavía recuerdo el primer día cuando llegó Artoria, Nero quedó sorprendido por su apariencia.
Aunque todavía no podía comprender por qué el dios ancestro quería casarse con el rey Arturo, sabiendo que Lucius no estaba en Roma, aprovechó la oportunidad para quedarse con Artoria, quien se parecía mucho al rey Arturo, con ella. ¿No es solo una boca más que alimentar y un bocado más de comida? No es gran cosa. Nero no pudo evitar suspirar cuando pensó en cómo tuvo estos pensamientos en ese momento. Boca de verdad, pero come demasiado. Durante el desayuno, los dos, como de costumbre, se acostumbraron a las cosas extrañas el uno del otro, y luego, cuando comenzaron a tomar té después de la comida, comenzaron a charlar sobre cosas al azar. Arthur, el dios ancestro me dijo que Lucius está en tu Britania. ¿Lo has visto? Altria negó con la cabeza. Nunca había visto eso. Altria ha estado recordando una y otra vez estos últimos días. Realmente no conoce a nadie llamado Lucius. Veo al escuchar que ni siquiera el rey Arturo había visto a Altria, una pizca de decepción se dibujó en el rostro de Nero. Ella siempre se sintió culpable por la pérdida de Lucius. Después de todo, si no la hubieran llevado en ese momento, ¿cómo podría Lucius haberse perdido desde hace más de 10 años hasta ahora? ¿Hubo alguna noticia hace poco? Nero ha estado preguntando esto en los últimos días, lo que hizo que Altria recordara constantemente los últimos días. Fue solo hoy que finalmente dio una noticia muy positiva. Mientras recordaba el pasado, Altria también tenía preguntas que quería hacerle a Nero. Nero está interesado en Lucius, mientras que Altria siente más curiosidad por saber por qué héroes como Nero pueden venir. Emperador Nerón, ¿por qué pueden héroes como tú descender al mundo? Altria quería preguntar esto hace unos días. Finalmente lo pregunté hoy. Cuando Nero escuchó la pregunta de Altria, la miró profundamente, y luego el auge en su cabeza se puso de pie. Entonces el humor del emperador volvió a su nivel habitual en ese momento, y una sonrisa apareció nuevamente en su rostro. Es por Lucius. Es una persona muy poderosa. Aunque era muy joven cuando lo conocí, pudo hablarme con la misma intensidad tras conocer a un espíritu heroico como yo. Pero Lucius es un poco perezoso, y veo que en realidad no quiere ser emperador de Roma. Nero y Lucius no tuvieron mucho contacto. Pero Nerón recordó todo lo que ocurrió en ese momento. Inconscientemente, Altria había olvidado la pregunta que había hecho antes. Porque escuchó lo que Nero dijo sobre esta persona, y juntó esas características, inexplicablemente, Artoria armó el rostro de Carl en su mente. ¿Carl es Lucius? No lo mires como lo mires, esto es imposible, ¿verdad? Altria estaba un poco aturdida, y Nero cambió de tema inmediatamente después de notar su aturdimiento. Nerón pensó que Artoria podría adivinar un poco acerca del motivo por el cual César y el dios ancestro vinieron. Ella no le diría a la otra persona ni una palabra sobre cómo llegó allí. Por eso confundió a todos deliberadamente y cambió de tema. Si Altria continuaba persiguiéndola, entonces Nero podría tener que cantar y usar su canto para asustar a la otra parte. Por cierto, más tarde conducirás al equipo a la Galia para encontrar a César. Nero no tenía miedo de que Altria escapara. O mejor dicho, ella nunca dejó intencionalmente a Artoria aquí, y Nero no sabía lo que Artoria estaba pensando después de enterarse de que Lucius había estado desaparecido durante más de 10 años, pero en cualquier caso, ella no se fue durante este período y se quedó aquí. No había forma de que ella le permitiera a Altria saber sobre asuntos tan importantes. Pero las pequeñas cosas no duelen. Y si no se le permite moverse adecuadamente, entonces incluso si realmente tiene algún propósito bajo sus narices, no lo revelará fácilmente. Claro que puedes, pero ¿qué pasa? Altria ya sabía que César había regresado. Altria no tenía idea de que Carl liberara a César. Después de todo, ella sentía que la habilidad de Carl era mucho más fuerte que la de ella, y dado que fue su decisión, debe haber tenido sus consideraciones. Al escuchar a Altria preguntar eso, Nero resopló 2 veces con una mirada de suficiencia en su rostro. Eso es porque ya casi es el final del otoño, y el festival romano anual que lleva mi nombre, el Festival de Nerón, está a punto de comenzar. 8. Festival de Nerón. Festival de Nerón. Acababa de extraer la habilidad Gunmanship X del sistema, no había tenido tiempo de ver lo fuerte que era su Gunmanship cuando César de repente le habló de ello. En ese momento, estaba procesando los documentos diarios de Gaul a través de la bola de cristal. Mientras realizaba su trabajo, también habló con Carl sobre el Festival de Nerón. Sí, Roma celebra ahora cada año, a finales de otoño, una celebración con el mismo nombre del emperador Nerón. También se le puede llamar festival. Es el Festival de Nerón. Ya que ahora estás en Roma haciéndote pasar por mí, entonces, según la época, es hora de prepararse para el Festival de Nerón. Cuando escuchó que aún tenía que prepararse, Carl se dio la vuelta en el cómodo sofá. Espera, ¿no puedo participar? Parecía que esperaba que Carl dijera esto, así que después de que Carl dijo esto, César respondió directamente. ¡No! Festival de Nerón en sí es un asunto menor. Lo importante es que habrá competiciones cada vez que se celebre. Para Roma, un sistema de 4 imperios, este tipo de competición es muy importante para cada emperador. No se trata solo de imagen, sino también de popularidad. César fue interrumpido por Carl antes de que pudiera terminar sus palabras. ¿Qué tiene que ver tu cara y tu popularidad conmigo? César se sintió muy incómodo. Pero también sabía que si continuaba hablando sobre este asunto, el tipo que presionaba su rostro contra el suyo probablemente abandonaría el Festival de Nero. El Festival de Nerón era muy importante para los emperadores romanos de la época. Todo el país está gobernado por 4 emperadores, así que ¿quién gestiona mejor el país además de la ausencia de Lucius? De hecho, tanto el dios ancestro, César como Nerón se preocupan por esto. Por eso nació el Festival de Nerón.
En cuanto al emperador de la espada Lucius, los tres dedicarían parte de su energía a ayudar con el disfraz, y habían estado haciendo esto durante años. Así que nunca debes rendirte. Al pensar en esto, César de repente recordó algo. Si no te importa tu reputación y popularidad, entonces el ganador final del Festival Nero también será recompensado. ¿Otorgar? Cuando Carl oyó a César decir esto, miró hacia allí. Si la cosa es buena, podría considerarlo. Después de todo, antes de la boda del rey Arturo y el emperador de la espada, realmente ganó tanto dinero como pudo. El ganador del Festival de Nerón podrá acceder al reino secreto romano una sola vez. Aunque sea inútil para nosotros, los héroes, deberías poder acceder a ese reino secreto. No pueden entrar más de 2 personas a la vez al reino secreto. El ganador del Festival de Nero puede enviar a alguien. Tras entrar, se separarán y se encontrarán con una bola de luz, donde se puede ver parte de la dirección futura. No se trata de pensar puramente en el futuro, sino de ver cuáles serán los resultados después de hacer algo en el futuro. Si quieres ver tu propio cabello, no necesitas traer nada. Si quieres ver el cabello de otra persona, necesitas un cabello de esa persona. Una persona solo puede verlo una vez en su vida, pero si ve el futuro, es un buen trato, ¿no? César y el dios ancestro también se sorprendieron cuando se enteraron por primera vez de la existencia de este reino secreto. Porque no existía tal cosa en Roma cuando ellos vivían. Parece que Nerón sabe por qué apareció esta cosa, pero no lo dijo. Además, el futuro que esta cosa vio era en realidad muy simple, y la mayor parte era inútil, y no podía ver lo que quería ver. Durante la última década, aproximadamente, el futuro que se ha visto con mayor frecuencia al ingresar al reino secreto es uno en el que un cierto funcionario romano asesina al dios ancestro y luego es asesinado por este. Entonces, después de ser juzgado como inútil y de no poder analizar el principio detrás de ello, esta cosa que sonaba útil surgió como recompensa por el Festival de Nerón. César lo sabía, pero Carlos no. Es por eso que César hizo que esta cosa sonara deliberadamente tan poderosa. Pero, eso es increíble, pero no me interesa en absoluto el futuro. Por primera vez la recompensa, Carl pensó que sería algo bueno. El resultado es este, le interesa su propio futuro ni el de quienes le rodean. Al fin y al cabo, ¿es realmente el futuro un futuro que se puede cambiar? Pero si el futuro no se puede cambiar, ¿qué sentido tiene leerlo? Verlo gratis, Carl iría a verlo, pero también estaba el Festival de Nerón para el que prepararse, y a Carl no le interesaba en absoluto. Cuando César vio a Carl así, suspiró. Sabía que Carl, un don nadie, probablemente no estaría interesado en esto, pero aún así lo dijo con esperanza. Ahora que vio que realmente Carl no estaba interesado en esto, César, que estaba un poco decepcionado, finalmente dijo lo que no quería decir en absoluto. El Festival de Nerón, recibirás tu salario. La mitad de las ganancias de Roma el año que viene serán tuyas, y la otra mitad la repartirán entre los 3. ¿Entiendes? Entiendo. Dime cómo prepararme. Iré a luchar contra los otros 3 emperadores ahora mismo. Todo acerca del Festival de Nerón. En resumen, mientras ganemos, está bien. Frente cuando César oyó lo que dijo Carlos, por un momento no supo qué decir. En ese momento, Skatach, que estaba escondido en las sombras, habló, lo que hizo que César se sintiera menos avergonzado. Esa es la esencia. Es una combinación de varios juegos, y si ganas todos los juegos, entonces el ganador final del Nero Festival naturalmente serás tú. Así es. César también habló. Pero la situación este año es un poco mala. El año pasado, fui yo quien decidió la batalla del emperador, la final de la competencia. Era una pelea de espadas. Este año, debería decidirlo el dios ancestro, así que probablemente será, pistola. Carl no conocía a Rómulo, pero Skatach había oído algo sobre él. El arma que fundó la nación. El arma del hombre. Entonces, desde que César mencionó el duelo, esto fue lo primero que pensó Skatach. Pero en realidad, César meneó la cabeza después de escuchar la declaración de Skatach. No, si fuera ese adulto, definitivamente elegiría pelear con las manos desnudas. ¿Lucha con las manos desnudas? Skatach se quedó atónito por un momento y Carl estaba completamente confundido. César ahora se lo explicó directamente. Aunque ese señor es de hecho famoso por su lanza, y después de descender a la tierra de Roma como coronado, fue bendecido por la voluntad del mundo, permitiéndole obtener una protección que le impide ser dañado o derrotado por cualquier arma que no sea un arma de fuego. Pero, de hecho, para esa persona, la mano equivale a una lanza de luz. ¿Entiendes? 9. Altria y Carl se reencuentran Festival de Nerón. Después de escuchar las palabras de César, Carl también comenzó a prepararse para el Festival de Nerón. En ese momento, Skatach se acercó a Carl, se apoyó en el borde de la mesa frente a él, giró la cabeza y conversó con Carl de manera casual. Recibí una llamada de Morgan. Viniste a traer de vuelta a Arthur, ¿verdad? Si las cosas no salen bien, creo que tendremos que enfrentarnos a ese dios ancestral tarde o temprano. Cuando Carl escuchó a Skatach decir esto, asintió lentamente. Es cierto que tendremos que enfrentarnos a él tarde o temprano, así que, cuando llegue el momento, debemos encontrar la manera de trasladarlo de Roma a otro lugar. Si nos plantamos en Roma, solo con un arma nos vencerá. Al final, esta protección es muy problemática. Aunque Carl obtuvo la habilidad con el arma, si su habilidad con la espada puede suprimir a Skatach, entonces su habilidad con la espada debería ser más fuerte que su habilidad con el arma. Además, tiene una espada llamada Espada de la Victoria en su mano. Y al sostener la espada, también puede utilizar la técnica especial de corte volador. Entonces, si pierde la protección de esta tierra, quizás tengamos que esperar hasta la pelea para descubrir qué tan fuerte es.
Oposición de la corona. Esto es lo que hace que Skatach parezca solemne. Además, la condición actual de Karl no es buena. Aunque no sabe qué efecto tendrá la energía fría en el pecho de Karl sobre él, no dejará que Karl muera fácilmente antes de que Karl la mate. Entonces, en cuanto al dios ancestro, si aún quieres rescatar al rey Arturo, entonces haz más preparativos. A la mañana siguiente. El salón principal aún no está terminado. Normalmente no es necesario celebrar una audiencia judicial en este momento. Después de ocuparse de más documentos, Karl se encuentra básicamente en un estado tranquilo durante toda la mañana. Pero ahora vino el general a informar. ¿Qué pasa, general? En respuesta a la pregunta de Karl, el general asintió. Su Majestad, el emperador Nerón ha enviado a alguien para discutir asuntos relacionados con el festival de Nerón. Al oír al general decir esto, Karl simplemente agitó la mano. ¿No se había preparado algo así antes? Ya que se trata de un enviado de Nerón, ¿por qué no dejas que lo reciba el ministro del Interior? Al escuchar lo que dijo Karl, el general explicó la situación un tanto impotente. En circunstancias normales, el ministro del Interior sería quien lo recibiría. Sin embargo, esta vez, quien viene es el rey Arturo, quien se casará con el emperador de la espada Lucius. ¿Seguro que no quieres verlo? De todos modos, el ministro del Interior ya le había preguntado sobre ello. Ahora el general ha preguntado. Si Karl se despidiera a continuación, el general se daría la vuelta y se marcharía. Pero después de escuchar la palabra Arthur, Karl obviamente quedó atónito. Ve y llévala a la sala de recepción. Estaré allí pronto. ¿Sí? Después de recibir la orden, el general se dio la vuelta y se fue. Y después de irse, la figura de Skatach salió de las sombras. Entonces Karl preguntó. Si escapamos directamente a la Galia, entonces, incluso si el dios ancestro comienza a perseguirnos ahora, cuando nos alcance, ¿no habremos abandonado ya Roma? Originalmente, Karl pensó que Altria había estado bajo estricta vigilancia desde su llegada. Pero ahora parece que esta vez tengo la oportunidad de tomarla y huir. En efecto. Skatach calculó y asintió. Así que esta es la oportunidad. Karl y Skatach se miraron mientras decían esto y simularon la situación específica en sus mentes. Luego caminaron directamente hacia la sala de reuniones. Hoy en día, Artoria ya no usa su dura armadura. En lugar de ello, llevaba una corona de jade en la cabeza y una túnica sagrada blanca con bordes dorados. Palabras de Nerón, como reina, era natural para ella mostrar su belleza vistiéndose así. Entonces Artoria se puso este traje y llegó a la Galia. Arturo, cuando Karl vio que en realidad era Artoria esperándolo en la sala de recepción, miró a Skatach. Skatach inmediatamente revisó su entorno y finalmente asintió a Karl. Como no hay vigilancia, Karl pensó eso y luego se puso directamente frente a Altria. Antes de que Altria lo saludara, se quitó el anillo que le había dado Merlín y volvió a adoptar la apariencia de Karl. Artoria reconoció las fluctuaciones mágicas de Merlín. Y también vio a Skatach. En ese momento, Karl sacó su espada de la victoria y confirmó su identidad. Si las fluctuaciones mágicas de Merlín pudieran considerarse la traición de Merlín, Skatach podría ser el disfraz de Merlín. Entonces la espada de la victoria será absolutamente inútil. Entonces, confirmar la identidad de Karl, Altria lo miró con una expresión complicada. Karl, ¿cómo pudiste ser tú? Si fueras tú, como rey de Gran Bretaña, deberías saber que tu comportamiento es imprudente y estúpido, ¿verdad? En verdad, no es bueno que un rey corra riesgos solo. Mientras hablaba, Karl se acercó a Altria, apretó el puño y la golpeó. Este golpe hizo que Artoria se sujetara la cabeza con ambas manos, con los ojos llenos de confusión. Karl continuó hablando. Así que estoy aquí para encontrar una manera de llevar a este problemático rey de regreso a casa. Karl Altria parecía querer decir algo más, pero Karl la interrumpió antes de que pudiera abrir la boca. He roto la carta. Si no quieres ser rey de Britania, yo tampoco. He exiliado a Merlín, y si no puedo recuperarte esta vez, me llevaré a Morgana y buscaré un lugar donde esconderme. Si aceptas que Britania no tendrá rey por un corto tiempo, podrás quedarte en Roma y ser tu propia reina. Al ver que Karl estaba tan decidido, Altria finalmente suspiró. Porque, si son tú y la hermana Wang, seguramente podrán crear un futuro mejor. ¿Por qué tienen que venir a mí? El estado de ánimo de Altria era muy complicado. Ella nunca se sintió calificada como rey. La primera invasión de Camelot después de convertirse en rey fue cuando Karl y Morgan descubrieron las intenciones del otro. Después de convertirse en rey, quiso hacer tantas cosas como fuera posible, pero terminó empeorando las cosas. También hubo rumores de que el rey Arturo no entendía la naturaleza humana. La primera vez que Camelot se enfrentó a una gran crisis después de convertirse en rey, Karl dio un paso adelante para bloquear al dragón blanco. Después de convertirse en rey, Camelot fue asediado por todos lados. Ella, que había reunido las esperanzas de todo Camelot, no logró destacarse como salvadora. En cambio, fue Karl quien salvó al país una vez más. Después de convertirse en el rey Arturo, no hizo nada por el país. Después de convertirse en el rey Arturo, pudo asegurar su trono solo con la ayuda de Karl. Luego comenzó una crisis alimentaria en Gran Bretaña. En este momento, como rey, todavía no tiene la capacidad de salvarlo todo. Tiene la capacidad de salvar Gran Bretaña. En ese caso, ¿no sería más razonable dejar que Karl se convirtiera en el rey de Gran Bretaña? Y después de que Artoria tuvo esta idea, sucedió lo último que ella, el falso rey, podía hacer por el país. Entonces, Artoria acaba de llegar a Roma. Por lo tanto, todavía no podía comprender el comportamiento de Karl hasta ahora.
Carl miró los ojos aún desconcertados de Altria, simplemente se paró a su lado, dejó escapar un largo suspiro y luego resumió lentamente lo que le había dicho a Morgan. Altria vio la mirada de Carl, se quedó desconcertada y formuló preguntas. Carl sintió que Altria estaba decidida y aunque tenía algunos defectos, siempre que pudiera hacer algunas pequeñas correcciones, nadie sería más adecuado que ella para ser el rey de Gran Bretaña. Altria cree que Carl es muy capaz y siempre se pone de pie cuando el país está en peligro. Un rey así es su rey ideal perfecto. Entonces, ambos hablaron directamente, mirando las posesiones del otro que no tenían, y cuestionando al mismo tiempo. ¿Eres más apto para ser rey de Gran Bretaña? ¿Por qué tienes que dejarme ser rey? 10. Seguro que Carl no puede ser Lucius, eres más capaz que yo. Tienes una voluntad más fuerte que yo. Has salvado este país varias veces. Piensas en el país todo el tiempo. Skatach sintió un dolor de cabeza cuando escuchó a Carl y Altria elogiarse locamente y luego hacerse enojar mutuamente. Ella no podía entender por qué estas dos personas, cada una con sus propias fortalezas, solo podían ver las fortalezas del otro. En su opinión, si Carl se convirtiera en rey, probablemente se convertiría en un excelente rey que podría llevar a todo el país al siguiente nivel. Mismo ocurre con Altria. Altria es que es demasiado inmadura y demasiado joven. Poco después de convertirse en rey, se enfrentó a muchos contratiempos y luego conoció a Carl, un monstruo demasiado poderoso. Pero si Altria crece unos años más y ya no es tan joven como ahora, y se forma su propio equipo, probablemente no será así ahora. Entonces, cuando escuchó que Carl y Altria estaban discutiendo sin parar, los interrumpió directamente. Ya han dicho suficiente, dicen que algunos solo ven los defectos de los demás, pero ustedes son al revés. ¿Solo ven lo bueno en los demás y no lo suyo? Y aunque demos un paso atrás, ahora no es momento de hablar de estas cosas. Esto es Roma, así que será mejor que decidan si se van o no. Al oír a Skatach decir esto, Carl asintió. Creo que ya podemos irnos. Después de todo, ese dios ancestro debe ser bastante difícil de tratar. Si salimos de la Galia ahora, podremos escapar del país con éxito y regresar a Britania. Por supuesto, después de decir esto, Carl no se olvidó de añadir una frase más. Pero ahora que nos vamos, debemos prepararnos para la guerra de inmediato. Hay muchas posibilidades de que Roma abandone el Festival de Nerón y luche contra nosotros antes de que llegue el invierno. Después de todo, ahora es el momento de tomar una decisión. En este momento, debes regresar y prepararte para una guerra directa, luego abandonar todos los pensamientos innecesarios y esperar a que llegue la guerra. Si no regreso ahora, mientras me quede aquí y sea la reina del emperador de la espada, la guerra llegará al menos el año que viene. Y si tú y la hermana Wang pasan el invierno juntas, Gran Bretaña podrá luchar contra Roma el año que viene, ¿no? Altria todavía tiene este pensamiento. En ese momento Carl puso los ojos en blanco. Si decides no volver ahora, entonces volveré solo, noquearé a Morgan y luego me esconderé con Morgan. Para el próximo año, Roma le habrá declarado la guerra a Gran Bretaña, por lo que la guerra probablemente seguirá librándose, y Gran Bretaña estará sin líder para entonces, y la Gran Bretaña dividida probablemente se enfrentará a un rayo de Roma. Así que si el país será destruido o no dependerá de tus palabras. Al escuchar lo que dijo Carl, Altria se quedó en silencio. Ella permaneció en silencio durante un largo rato antes de mirar profundamente a Carl. ¿Por qué tiene que ser así? Tú eres el único, ¿por qué tienes que ser así? Altria suspiró de nuevo. Aunque sintió que debería haber una mejor manera, después de escuchar las firmes palabras de Carl, no tuvo más remedio que renunciar a su idea anterior. De ninguna manera. Si las cosas no se desarrollaban como ella esperaba y no podía convencer a Carl, entonces no permitiría que Roma destruyera Gran Bretaña. Entonces en ese momento, Altria renunció a su inocencia. No, en lugar de ser ingenua, es mejor decir que renunció a la cobardía que tenía cuando era inmadura y quería dejar todo a los demás. Sus ojos volvieron a ser firmes y la suavidad de su rostro desapareció gradualmente. Está bien. Voz fría de Altria, supo que había ganado. Entonces Altria continuó hablando. En ese caso, regresemos, pero no podemos irnos ahora. Aunque pueda ser peligroso enfrentarnos al dios ancestro, mientras nos demoremos un poco y esperemos a que termine el Festival de Nerón, incluso si huimos, Roma no iniciará ninguna guerra, al menos este año. Y hay algo más que necesito saber. En ese momento, Altria entrecerró los ojos. El enviado de Roma para casarse conmigo fue el emperador de la espada Lucio, pero tras mi llegada, descubrí que parecía haber desaparecido hacía muchos años y no lo había visto hasta ahora. Aún así, no sentí que el emperador Nerón, a quien conocí, tuviera ninguna preocupación por asuntos como el Festival de Nerón y la boda del emperador de la espada. Y supongo que la razón por la que el espíritu heroico llegó a Roma fue por este Lucio. Después de todo, el emperador Nerón es un espíritu heroico, César el Grande es un espíritu heroico, y el dios ancestro Rómulo es un espíritu heroico. Solo este emperador de la espada Lucio no parece ser un espíritu heroico. Parecía ser el emperador de este imperio romano antes de su desaparición. Así que planeo irme después del Festival de Nerón. Así podré ganar tiempo para Gran Bretaña y comprender mejor cómo es este emperador de la espada, Lucius. Dijo esto, los ojos de Altria se posaron en Carl. Si las palabras de Nero eran ciertas, entonces cuando Altria mencionó a Lucius, solo pudo pensar en Carl. Altria pensó eso y Carl asintió después de escuchar lo que dijo Altria. Aunque parezca un poco difícil enfrentarse a ese dios ancestro, tiene sentido si lo dices. Es fundamental que Gran Bretaña sobreviva a este invierno y al Festival de Nerón. En ese momento Carl se rió de repente.
Aunque he ganado mucho dinero con el equipo de construcción de gigantes y goblins desde que llegué a Roma, la bonificación del Festival de Nerón también parece ser bastante. Aunque no recibiré mi parte el año que viene, no está mal recibir solo la bonificación. Y antes de irme, haré que los gigantes y goblins vacíen el tesoro de la Galia. Incluso si el invierno termina, la Galia probablemente no podrá recuperarse de esta pérdida económica. Quizás, cuando Roma nos declare la guerra el año que viene, esta medida incluso la debilite un poco. Al escuchar lo que dijo Karl, Altria asintió y dejó de lado su suposición anterior. En realidad Karl no podía ser Lucius. 11. Escucha al emperador Nerón cantar 4 días a la semana. Después de que Altria confirmó con Karl qué hacer durante el viaje de regreso, llevó al equipo de regreso a Nero. En cuanto a los accesorios, fondos y algunas opiniones de César sobre el Festival de Nerón que ella vino a buscar aquí, el ministro del Interior y el ministro de Finanzas ya los habían arreglado para Karl. Altria le entregó a Karl los procedimientos para el Festival de Nerón y luego llevó estas cosas de regreso a Roma. Y acordaron volver a encontrarse en el Festival de Nerón. Luego, cuando llegue el momento, después de que termine el Festival de Nero, podrá regresar a Gran Bretaña con Karl. Eso significa que es hora de prepararse para la guerra con Roma. Karl y Skatach vieron a Artoria y su equipo partir. Luego ambos sacaron la agenda del Festival Nero de este año. Fin, todo lo demás ya está decidido. Ahora, además de prepararnos para la retirada, solo nos queda prepararnos para ganar el Festival de Nerón. Al escuchar lo que dijo Karl, Skatach también asintió. Ella estaba reservada sobre el hecho de que el gol de Karl era solo la bonificación del Festival de Nero. Pero aparte de eso, no había pensado en perder ante otros en este tipo de competición. Así que los dos despidieron a Altria y luego regresaron para convocar una reunión de los ministros galos con el proceso del Festival de Nerón. El primer día del Festival de Nerón, concierto en solitario del emperador Nerón. El segundo día del Festival de Nerón, el primer día de la competencia de habilidades, cada uno de los 4 emperadores propuso una competencia de habilidades distinta al combate. El tercer día del Festival de Nerón, concierto de transición del emperador Nerón. El cuarto día del Festival de Nerón, el segundo día de la competencia de artes marciales, cada uno de los 4 emperadores envió a una persona a competir en artes marciales sin restricciones de armas. El quinto día del Festival de Nerón, concierto improvisado de su majestad el emperador Nerón. Día 6 del Festival de Nerón, final, la batalla del emperador, una competencia de artes marciales entre 4 emperadores. El uso de armas lo decide un emperador cada año. Este año lo decidió el dios Rómulo, el antepasado de los dioses, y el evento es un combate a mano limpia. El séptimo día del Festival de Nerón, concierto final y ceremonia de entrega de premios del emperador Nerón. Eso es todo. Este es el programa del Festival Nero de esta semana. ¿Tienes algo que decir al respecto? Karl transmitió el procedimiento entre los ministros en la sala de conferencias. A excepción del ministro, que resultó gravemente herido y aún no había despertado, todos los demás palidecieron después de ver el procedimiento. Karl y Skatach observaron sus reacciones con un poco de curiosidad. Finalmente, el ministro del Interior habló lentamente después de muchas dudas. Emperador, en años anteriores, durante el Festival de Nerón, ¿no cantaba el emperador Nerón solo una canción al principio y al final? ¿Por qué este año ofrece 4 conciertos a la vez? Y el concierto del emperador Nerón tenía ninguna duda de que el emperador tenía energía para celebrar un concierto durante todo un día. Ella, la cantante, podía soportarlo, pero los que escuchaban la canción no podían. Escuchar el concierto del emperador Nerón 4 días a la semana, ¿será destruida Roma? Al ver su reacción, aunque Karl ya había oído a César hablar antes sobre el mal canto de Nerón, no esperaba que estos ministros reaccionaran tan intensamente. ¿Qué tan malo puede ser cantar? ¿No es posible que esto pase si simplemente lo soportas? ¿Puedes siquiera escuchar a los muertos? Con este pensamiento en mente, Karl sintió que las reacciones de los ministros eran demasiado exageradas. Eso es lo que está decidido, simplemente ten paciencia hasta que llegue el momento. Después de escuchar lo que dijo Karl, estos ministros sintieron que el mundo estaba a punto de ser destruido. Ministro del Interior, debería quedarse aquí. Debería ayudarnos a gestionar la Galia mientras estamos en Roma. Es mayor y se lastimó recientemente, así que debería descansar bien. Al oír esto, el rostro del ministro del Interior se puso rojo de emoción en el acto. Roma generalmente saluda. Pero esta vez el ministro del Interior se arrodilló delante de Karl e incluso hizo una reverencia. Definitivamente no defraudaré el amor y la confianza de su majestad. ¿Eh? ¿Por no tener que ir al Festival de Nero? Vio la reacción del ministro del Interior, lo primero que pensó no fue que el canto de Nerón fuera malo, sino que César le había mentido. Lo que César le había dicho antes en la bola de cristal era que en el Festival de Nerón, el lado del dios ancestro era generalmente el más fuerte, seguido por su lado, luego el emperador de la espada Lucius, y Nerón era el último. Sin embargo, según la información traída por Altria, las facciones del emperador de la espada Lucius y Nero son básicamente la misma, por lo que es difícil decir quién es más fuerte. Pero ahora parece que Karl siempre siente que César lo ha engañado. Por la reacción del ministro del Interior, en la Galia son definitivamente los peores. De lo contrario, ¿por qué el ministro del Interior estaría tan emocionado solo por no tener que ir al Festival de Nerón? Debe ser porque es demasiado vergonzoso cada año. Si lo piensas detenidamente, en realidad no hay ningún problema. Con los 4 reyes de la Galia tan poderosos, parecía que no había nada malo en participar en el Festival de Nerón. A menos que seas más terco que los 4 reyes celestiales. A juzgar por el nivel del ministro de Informer, todos ellos morirán. Karl se sintió muy enojado cuando pensó en ello.
Precisamente en ese momento todos los ministros, excepto el general y el ministro de Finanzas, se inclinaron juntos ante Karl. Majestad, nosotros también somos viejos. Al ver sus reacciones, especialmente las de aquellos que tenían apenas 30 años, Karl sintió que su suposición era más acertada. Al observar la reacción, deben ser la Galia y César los que no son lo suficientemente buenos. Sin embargo, Karl no había planeado originalmente traer consigo a tanta gente. En respuesta a su reacción, agitó la mano despreocupadamente, lo que hizo llorar a los ministros galos. Solo llamó al médico. Su Majestad, tengo que atender al ministro de Comunicaciones. Por favor, vea, que alguien más se encargue. Para este concurso de habilidades, en la Galia proponemos un concurso médico, así que deja que tomes el campo. Al oír a Karl decir esto, aunque el médico estaba a punto de llorar, apretó los dientes y asintió con la cabeza hacia Karl. No se preocupe, Su Majestad. He arriesgado mi vida por usted. Sin duda nos traeré la victoria. Al ver la actitud intrépida del médico, Karl lo miró. No tienes que ser así. Te enseñaré algo más tarde y entonces podrás ganar maravillosamente. Al escuchar que Karl, el dios de la medicina a sus ojos, quería enseñarle algo, el gran doctor inmediatamente sintió que valía la pena morir por ello y asintió en agradecimiento. Pero cuando pensó en escuchar el concierto del emperador Nerón, de repente sintió que escuchar al emperador Nerón cantar era más doloroso que la muerte, así que después de suspirar, se sentó a un lado con sentimientos cada vez más complicados. Recibir el proceso del Nero Festival, Karl básicamente tuvo algunas ideas. Esta vez no necesitaba traer a tanta gente, pero esta vez sí que iba de ganar. Entonces, necesita prepararse un poco. 12. Se acabó. El niño tiene miedo. El festival de Nerón está a punto de comenzar. Karl se transformó en César, pero esta vez no trajo mucha gente. Primero está el general. Este tipo básicamente sigue a Karl a donde quiera que vaya. Luego llegaron el ministro de Finanzas, el médico jefe, profesionales de diversas industrias y los guardias. En conjunto éramos varios cientos de personas en un equipo. Para un equipo ordinario, este número ya era grande, pero para el equipo viajero del emperador, el número era relativamente pequeño. Naturalmente, Skatach siguió a Karl. Es como si César hubiera podido reconocer a Skatach la primera vez que la vio. Para evitar que una situación así volviera a ocurrir, Skatach también utilizó runas para disfrazarse. Si antes era una mujer alta, de largo cabello morado y medias, ahora ha encogido su cuerpo al tamaño de una niña, de tan solo 1,4 metros de altura, con su cabello morado atado en dos coletas. Aunque todavía puedes ver algunas similitudes cuando ya sabes que ella es Skatach, pero si no lo sabes, es absolutamente imposible asociar a esta niña con Skatach. Y no solo la forma del cuerpo, sino incluso la voz se ha vuelto nítida, con un toque de leche. Ella siempre se ha quedado con Karl. La gente que no lo sabe pensaría que César tiene una hija. Es imposible imaginar que ella sea el miembro que Karl pretende enviar para participar en la competencia de artes marciales esta vez. Así que al menos en la competición de artes marciales, Karl está seguro de ganar. En cuanto a las habilidades, muchos de los artesanos que trajo Karl eran miembros de las 10.000 razas que Karl había movilizado desde la tierra de las 10.000 razas durante este periodo. Estos tipos a menudo tienen trabajos secundarios inesperados. Por ejemplo, las pociones de hadas, la arquitectura de los duendes, el canto de las arpías y la domesticación de animales, la forja de los gigantes, la navegación de los vikingos, la plantación de los elfos, los talentos raciales únicos de varios orcos, etc. Karl trajo aquí disfrazadas algunas de las razas con talentos profesionales secundarios. En ese momento, Karl quedó muy impresionado por el nivel de magia de Skatach. En términos de artes marciales, sentía que Skatach básicamente no era rival para él ahora, pero en términos de magia, Karl realmente no era rival para ella en absoluto. El nivel de magia de este tipo es bastante alto. Aunque la más alta de las diversas habilidades de Skatach no ha llegado a su límite, hasta cierto punto, esta mujer es la legendaria guerrera hexagonal. El número de personas que trajiste esta vez es aún un poco insuficiente. Si de verdad se topan con tus puntos débiles, ¿significa eso que solo podemos pensar en una forma de ganar esta competencia en el duelo del emperador? Skatach caminó junto a Karl y le habló sobre el festival de Nerón con una voz que solo Karl podía oír. Ante su declaración, Karl frunció el ceño. 3 competiciones del festival de Nerón, la batalla contra el emperador es la que más debes evitar. Sus manos son como pistolas, y no puedes usarlas, ni siquiera atártelas, estás luchando contra él con la cabeza. Karl tiene sus propios pensamientos sobre este festival de Nerón. Si no podemos competir en un duelo de habilidades, iré yo. Si no puedo competir, irás tú. Así, basta con ganar 3 de 4 partidas. Primero, al mejor de 4, luego al mejor de 3. Nos basta con ganar la competencia de habilidades y artes marciales. En cuanto al duelo del emperador, primero probaré al dios ancestro y a Nerón, y luego veré cómo es Lucius. Entonces ten cuidado. Sí, lo sé. Karl y Skatach llevaron al equipo de la Galia al coliseo más grande de Roma. Aquí, las llamas y los gritos de la gente crearon una pasión que llegó a su punto más alto. Después de que los 4 emperadores tomaron asiento con sus equipos, el festival de Nerón comenzó oficialmente con el anuncio de un anfitrión especialmente designado. El anfitrión estaba pronunciando las palabras de apertura del festival de Nerón, y Karl miraba a los otros 3 emperadores. César ya le había contado sobre el procedimiento del festival de Nerón. Efectivamente, al principio los 4 emperadores ni siquiera se molestaron en saludar. Simplemente se sentaron.
Según César, este tipo de competencia es básicamente un sustituto de la guerra, por lo que, aunque estén sentados juntos, siguen siendo enemigos, por lo que no hay necesidad de intercambiar saludos. El dios ancestro era un hombre de mediana edad, de piel oscura, que vestía una túnica azul con bordes dorados, cabello largo y oscuro y guantes negros en sus manos. Su rostro de principio a fin, y parecía muy armonioso. Pero cuando Karl lo vio, pudo sentir que todo su cuerpo le estaba advirtiendo. Skatach sintió lo mismo. Se miraron y vieron la solemnidad en los ojos del otro. Este dios ancestral es simplemente un monstruo. Puedo sentir el aliento de la humanidad que emana de él, el aliento de los seres vivos que emana de él, el aliento de los dioses que emana de él y el aliento de Roma que emana de él. No es una mezcla de múltiples respiraciones. Pero cada uno es él, cada uno es un ser humano, cada uno es un ser vivo, cada uno es un dios, cada uno es Roma, cada uno es Rómulo. Y, él es el más alto entre los hombres, el más alto entre las criaturas, el más alto entre los dioses y el más alto en Roma. Y él es un espíritu heroico campeón. El luchador más fuerte del mundo. ¿Estás seguro de que quieres llevar a cabo tu plan después de ver a este tipo? Para ser honesto, puedo sentir que parece tener más de un tipo de protección. De Skatach hicieron que Karl frunciera ligeramente el ceño. Sin embargo, cuando pensó en el premio que obtuvo en la lotería esa mañana, Karl dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió. El plan sigue igual. Si algo pasa, podrás escapar con Altria y llevarte también el espantapájaros que te di esta mañana. Al escuchar lo que dijo Karl, Skatach lo miró y asintió después de confirmar que no había intención de muerte en sus ojos. Veo. En comparación con el shock provocado por Rómulo, los otros dos emperadores eran mucho más comunes. Aparte del llamativo cabello rojo, las otras características del emperador de la espada Lucius lo hacen parecer un hombre de aspecto un poco feroz, con dientes afilados y con la apariencia de un completo villano. Nerón honestamente, si la vieras por primera vez, te sorprendería lo similar que es su rostro al de Altria. Pero después de escuchar lo que dijo Altria una vez, ya no me sorprendí tanto. Y, la mirada de Karl se dirigió al pecho de Nero. Jeje, pensó que alguien que pudiera confundir a Nero y Altria con la misma persona debería realmente ir a ver a un oftalmólogo. Karl y Skatach miraron a su alrededor, el anfitrión había terminado sus comentarios de apertura. Entonces. Es el primer día de concierto de Nero. Karl ya se había preparado para enfrentarse a una voz de canto extremadamente desagradable, e incluso preparó tapones especiales para los oídos, pensando que sería infalible. Pero, de hecho, en el momento en que Nerón abrió la boca, su mente se quedó en blanco. A esto ya no se le puede llamar cantar. Los sonidos de este mundo que te rodeaba desaparecieron en un instante, como si se hubiera presionado el botón de pausa y, en su lugar, solo la voz de Nero resonó en tus oídos. El cerebro de Skatach quedó en blanco durante unos 30 segundos antes de reaccionar. Confiando en su fuerte fuerza de voluntad, apenas se puso los tapones para los oídos que había hecho, que estaban grabados con runas, incluso mientras su cerebro continuaba en blanco. Entonces vio a Karl todavía allí de pie, aturdido. Ella inconscientemente le entregó los tapones para los oídos, y entonces vio a Karl mirando a Nero en el escenario aturdido y pareció decir algo. Skatach no puede oír ningún sonido ahora, pero entiende la lectura de los labios. Entonces, cuando vio que la boca de Karl se movía, entendió lo que Karl decía. En ese momento Skatach pensó mucho. Incluso sintió que no había nada a que prestar atención a la escena infernal en todo el lugar y al dios ancestro que estaba sentado frente a Karl, al otro lado de toda la arena, y permaneció tranquilo y descansando con los ojos cerrados en medio del canto. Sintió que tal vez lo había visto mal, pero Karl lo volvió a decir, y esta vez estaba segura de que no se había equivocado. Las dos frases se conectaron, vio que Karl dijo esto. Suena bien. Suena tan bien. Después de darse cuenta de lo que estaba pasando, Skatach frunció el ceño. Se acabó, el niño está muerto de miedo. 13. Competencia de habilidades, parte 1. Si al principio del festival Nero el entusiasmo del público y de los concursantes era tan intenso como una llama ardiente, después del primer día de conciertos este entusiasmo fue como si lo hubieran arrojado con un balde de agua fría y prácticamente se hubiera extinguido. Solo Karl y Nero no son así. Nerón quería celebrar un concierto bajo los 4 emperadores, Dios ancestro y César se lo impidieron desde el principio. Así que no fue hasta hoy que Nerón cantó a su antojo. En cuanto a la reacción del público, probablemente Nerón había previsto esto. Después de todo, después de escuchar la evaluación de su voz de canto del dios ancestro y César, Nerón se dio cuenta de que hay demasiadas personas en este mundo que no saben apreciar el arte. Lucius había dicho algo agradable sobre eso antes. ¡Qué panda de bárbaros sin sentido estético! Así que a Nerón no le importó en absoluto su reacción. Incluso estaba pensando en qué cantar en los próximos días y cuánto tiempo cantaría para corregir los valores estéticos distorsionados de este grupo de personas. Por esto, por Roma. Ella, Nero, sufrirá una pequeña pérdida y estará un poco cansada. Cantaré para ti por unos días más. Esto es Roma. En cuanto a Karl, hasta el día siguiente, cuando empezó el festival de Nerón y el anfitrión calentaba en el recinto, Karl, disfrazado de César, seguía sentado en su asiento con los ojos cerrados, recordando la canción que había escuchado ayer. Fue una experiencia muy maravillosa para él. En ese momento pareció ponerlo en un espacio de ensueño, como si algo estuviera muy cerca de él, como si pudiera tocarlo con solo levantar la mano. Pero fue como cuando te topas con una pared de aire mientras juegas un juego. Karl sabía muy bien que podía conseguir lo que quería si tan solo avanzaba un poco más, pero no podía avanzar pase lo que pasara. Es como si todo el contenido anterior fuera contenido DLC y no podrás verlo si no gastas dinero.
Puedo sentir vagamente que falta algo. Esta falta lo hacía sentir muy solo, pero no podía hacer nada. Recuperé el sentido ayer, el concierto de Nerón ya había terminado. Para él, esta experiencia, que casi le hizo llorar, fue aún muy buena. Pero entonces la niñita que lo seguía de repente mostró entusiasmo y cuidado por él, lo que lo hizo sentir un poco preocupado. Ayer, a petición suya, Carl bebió 3 botellas de poción antes de que terminara. Parece que la otra parte se siente aliviada. Pero Carl no le dijo en absoluto que después de beber la poción, esta se derretiría en el acto por la energía fría en su pecho. Carl ya había sentido vagamente esta energía. Esto no es nada malo. Parece que mi cuerpo está absorbiendo constantemente esta energía. La principal parte de absorción es el torso, y parece que después de que la absorción se complete, me traerá algo. Justo cuando Carl estaba pensando en estas cosas, el dios ancestro Rómulo, que estaba sentado frente a él, de repente abrió los ojos. Carl sintió algo y abrió los ojos. Se miraron el uno al otro. Calentamiento del anfitrión terminó, Rómulo caminó directamente desde el trono hacia el lugar. El segundo día del Festival de Nero es una competición de habilidades. Cada emperador organizaría una competición de habilidades, luego clasificaría a sus propios jugadores y luego jugaría una partida al mejor de 4. Si hubiera un empate, el ganador se decidiría en la siguiente batalla del emperador. El emperador y el dios de la guerra nunca han perdido en los últimos 10 años, por lo que nunca ha habido una situación en la que el Festival de Nero no pudiera determinar al ganador. En cuanto al segundo juego, el orden de decisión es dios ancestro, César, Nerón y finalmente Lucio. El orden está organizado de acuerdo al tiempo que duraron en el cargo, lo cual es muy sencillo. Además de competir por la victoria o la derrota, la competencia de habilidad también es una prueba para el desarrollo de Roma. Existen muchas tendencias en el desarrollo, pero en la situación actual, la forja es tan indispensable como el fuego para el desarrollo de Roma. Este año, en el Festival de Nero, mi competición de habilidades será la forja. Después de decir esto, el dios ancestro se dio la vuelta y regresó. Luego envió directamente a un hombre fuerte sin camisa. Escuchar que la prueba estaba fraguando, Carl miró a las personas que lo rodeaban. Entonces un hombre calvo salió de su lado. Esta persona es la más fuerte de esta generación de gigantes. Ya sea poder de combate o habilidades de forja, es el más fuerte. Al principio, Carl pensó que el gigante no podría disfrazarse, pero con el nivel de magia de Skatach, pudo reducir el tamaño del gigante al de un humano, y finalmente estuvo allí. Comparado con el hombre calvo enviado por Carl, el hombre fuerte enviado por el dios ancestro. Nerón parecía no ser muy bueno forjando, por lo que envió casualmente a un tipo vestido con armadura y como soldado. En cuanto a Lucius, que envió tenía una cicatriz en la cara y se parecía a él, también con una mirada malvada. Al ver esto, Carl no pudo evitar levantar las cejas. ¿Esa de allí es una guarida de bandidos? Si miras con atención, puedes ver que parece que no es solo Lucius quien está de su lado. Básicamente todos los que están de su lado parecen villanos. Entre ellos solo se encuentra Altria, que lleva un vestido blanco. Ella es tan santa y noble como un loto en el barro. No me extraña que seas tú, Lucius, quien quiera hacer la paz con Gran Bretaña. Con una apariencia como esa y una mala personalidad, probablemente sería completamente desagradable en su propio país. Carl pensó con cierta malicia. Y en ese momento empezó el juego. Debido a que los elementos de la competencia fueron propuestos por el dios ancestro, los detalles de la competencia también fueron propuestos por el dios ancestro. Hablando de forja, muchas cosas pueden poner a prueba las habilidades de forja de una persona, y básicamente cada tecnología de forja tiene sus propias características. Así que lo primero es unificar los objetos de forja. Esa es la espada. Para algo como esto con una espada, si comienzas a forjarla con hierro crudo, tomará mucho tiempo incluso con la ayuda de la magia, pero en comparación con algunas cosas desordenadas, tales cosas son mucho más fáciles de distinguir. Al principio, el hombre robusto del lado del dios ancestro miró a las otras personas cuyos cuerpos eran completamente inferiores al suyo, y una sonrisa era evidente en su rostro. Pero pronto descubrió que forjar hierro, un trabajo que requiere fuerza, a veces requiere algo más que simplemente ser fuerte. Lo que Carl envió fue un gigante. Aunque su tamaño se ha reducido bajo la influencia de la magia, su esencia permanece inalterada. Levantó el enorme martillo con una mano como si fuera un palo de madera. Cada vez que caía, podía sentir la tierra temblar. Las habilidades de forja del gigante son muy poderosas. Sus habilidades de construcción también son básicamente inseparables de su herrería, al igual que las habilidades de construcción de los elfos son inseparables de sus hechizos. Así que Carl no tenía ninguna preocupación por esto. Después de solo unas pocas horas de espera, dentro del tiempo efectivo, el gigante calvo enviado por Carl ganó fácilmente el juego. Carl no se sorprendió en absoluto por esto. En cambio, el dios ancestro miró a Carl. Al principio solo me miró, pero pronto empezó a reír lentamente y miró hacia otro lado. En cuanto al segundo partido, la competencia médica propuesta por Carl comenzó inmediatamente después de que se anunció la inscripción de Carl. 14. Competencia de habilidades, parte 2, el gran médico fue ciertamente el mejor médico de la Galia, pero nunca se consideró el mejor médico de Roma. Habilidades médicas. César había propuesto este tipo de competencia antes, pero al final, el médico del lado del dios ancestro ganó cada vez después de que esta competencia se realizó 5 veces. Así que esa persona también es reconocida como el médico más fuerte de Roma. Fue exactamente. Pero en realidad la situación esta vez es completamente diferente. Coloca este lado, sí, y construye el círculo mágico allí también.
El médico del lado del dios ancestro también era un anciano. Después de ver a aquellos pacientes que no tenían dinero para tratar sus enfermedades y por lo tanto Carl los encontró para que recibieran tratamiento gratuito, él hábilmente dirigió a la gente de su lado para que trajeran todo el equipo necesario para el tratamiento. Así es como se ve el tratamiento: si se trata de una enfermedad menor o un desastre, entonces prescriba medicamentos. La enfermedad es grave, entonces tenemos que recurrir a métodos de tratamiento complejos. Siempre ha sido así. Por eso el gran doctor se sorprendió cuando vio el destello de luz en la mano de Carl y entonces el paciente se curó. Porque para esta tierra, ese tipo de magia nunca debería existir. Una tecnología cuya existencia solo está permitida en el reino de Dios. Sin embargo, aunque solo se trataba de lo básico, el gran doctor recibió clases de Carl. Aunque no era tan bueno como Carl en términos de habilidades médicas, visión, tecnología y conocimientos, estaba calificado para aprender las técnicas de tratamiento más básicas después de ser degradado por Carl por varias versiones. Entonces, cuando el médico del lado del dios ancestro pidió a sus hombres que establecieran sus posiciones, el gran doctor no hizo nada. El gran médico no era ciertamente el mejor médico de Roma, pero si tuviera que ocupar el segundo lugar, definitivamente sería él. Entonces, cuando el médico del lado del ancestro divino vio que él estaba parado allí, frunció el ceño y se acercó. Simplemente rendirse. Competía con el gran doctor en habilidades médicas. Aunque había ganado todas las veces anteriores, tenía que admitir que las habilidades médicas del gran doctor seguían siendo muy impresionantes. Frunció el ceño al ver a la otra persona así. El médico meneó levemente la cabeza en respuesta a la pregunta de la otra parte. No, ¿cómo podría rendirme en semejante competencia? Es solo que ahora soy diferente a ti. Cuando el médico del lado del dios ancestro quiso preguntar algo, el gran médico ya había caminado hacia el paciente y le hizo un gesto con la mano. Tómate tu tiempo para prepararte. Estoy a punto de empezar. Al principio, el médico del lado del dios ancestro pensó que el gran doctor estaba siendo misterioso, pero pronto, ya no lo pensó así. Incluso se olvidó de ordenar a su propio pueblo que construyera una posición. ¿Qué vio? Hubo un destello de luz en la mano del gran doctor, y pronto la enfermedad del paciente quedó curada. No hacen falta técnicas, no hacen falta posiciones, no hace falta nada. ¡Ay, Dios mío! Esto es simplemente un milagro. Solo tardó aproximadamente una hora, y los que no se dieron por vencidos ya habían preparado sus posiciones, mientras que los que se dieron por vencidos ya habían renunciado a construir sus posiciones. El médico había terminado de tratar a todos los pacientes traídos esta vez. Hacer todo esto, miró a los otros médicos atónitos y se rió lentamente. Creo que el resultado está decidido. El médico regresó, no pudo contener la risa y no pudo cerrar la boca. Causado por el concierto de enero ayer casi ha sido curado, y parece que ha llegado a la cima de su vida. Frente a él de esta manera, Carl agitó su mano casualmente, y luego el doctor se calmó y regresó silenciosamente detrás de Carl. Hasta ahora, Carl, transformado en César, ha ganado 2 partidas. A continuación viene el tercer partido, que es la competición propuesta por Nero. Jeje. Después de la competencia de su lado, Nero se sintió un poco orgulloso. César, aunque puedas ganar 2 partidas seguidas, tu victoria termina aquí. Esta vez competiré personalmente en el tercer concurso de habilidades. Será un concurso de música. Nerón dijo esto, la multitud en la sala de conferencias, que había estado emocionada por las habilidades médicas milagrosas del gran doctor, de repente se quedó en silencio. Oh, mierda. Acordamos realizar un espectáculo cada 2 días, ¿por qué lo cantan uno tras otro? Así que no son 4 días a la semana, son 5 días a la semana. Desesperación. Todos los demás tenían una mirada muerta en sus caras, pero Carl tenía el ceño ligeramente fruncido. El concurso de música es realmente difícil de ganar. Si lo pienso así, parece que perderé esta ronda. Sin embargo, hay 4 rondas en la primera ronda del concurso de habilidades. Solo necesito ganar 3. Carl pensó desde el fondo de su corazón que el canto de Nerón era hermoso. Entonces sintió que entre la gente que trajo consigo, incluso la arpía que era buena cantando nunca podría compararse con Nerón. Entonces, después de pensarlo una y otra vez, Carl miró a Skatach y levantó la mano directamente. Perdimos el tercer juego. Carl simplemente no quería perder el tiempo por consideraciones de fuerza. Sin embargo, su acción hizo que los ojos del dios ancestro, que originalmente había planeado soportarlo por un tiempo, se iluminaran, y se puso de pie inmediatamente. Yo también. Ambos eran así. Lucius era originalmente un títere creado por los 3, y ahora bajo el control del dios ancestro, él también estaba siguiendo su ejemplo. Abstenerse. 3 personas se rindieron sucesivamente y la tercera ronda de la competición de habilidades terminó directamente. Sin duda fue la victoria de Nerón. Aunque ganó, Nerón se sintió un poco infeliz por alguna razón desconocida. Pero una victoria es una victoria después de todo. Después de esto fue el cuarto partido de Lucius. Skatach, prepárate para jugar. Por eso Carl se atrevió a renunciar directamente al tercer juego. Skatach es un verdadero guerrero hexagonal. Aunque no ha alcanzado el nivel más fuerte en todas las habilidades, definitivamente es la mejor usuaria de arco entre los lanceros, la cocinera más deliciosa entre los arqueros, la mejor artillera entre los espadachines y la que tiene la magia más fuerte entre los berserkers. Hasta ahora Carl no ha visto nada en lo que Skatach no sea bueno. Como principal administrador de la nación de todas las razas, se puede decir que Skatach es el mejor ayudante. Ella lo sabe todo y puede hacerlo todo. Cualquier cosa que le pidas que haga, ella puede hacerlo perfectamente.
Así que, en una competición de habilidades, la carta de triunfo de Karl es Skatach. Es exactamente lo que pensaba. Pero cuando el títere de Lucius se levantó y dijo que la cuarta competencia de habilidades era sobre cocina, lo cual era muy importante para la gente y para todos, Skatach se cruzó de brazos y decidió no participar. Lucius envió a otro tipo de aspecto malvado, Nero solo envió a un chef al azar esta vez, el dios ancestro todavía hablaba en serio, pero Karl no envió a nadie. En lugar de eso, golpeó la mesa y se puso de pie. ¿Quieres competir conmigo en la cocina? 15. El dios ancestro sintió que había visto a través de todo. De habilidades. Es como cuando Nerón propuso competir en música y luego él mismo se fue, esa es probablemente la razón. Así que esta vez, cuando Lucius propuso un concurso de cocina, Karl participó personalmente. ¿Es César un buen cocinero? Al ver que Karl abandonaba el campo, el público inmediatamente comenzó a hablar. Al fin y al cabo, parece que el emperador Nerón cantaba mal, en el fondo todo el mundo sabe que al emperador Nerón le gustaba cantar, pero nadie ha oído que César fuera bueno cocinando. Incluso Dios Ancestro y Nerón estaban un poco desconcertados. Aunque las cosas que se preguntaban podían tener algunas diferencias sutiles, realmente no esperaban que Karl pudiera cocinar. Por otro lado, del lado de Lucius, cuando Altria vio a Karl tomando acción, no pudo evitar tragar saliva por un momento. Aunque no sentía hambre después de llegar a Roma, cuando pensó en lo que Karl había hecho, Altria sintió un poco de hambre. De hecho, no hubo mucha controversia causada por la participación personal de Karl. Probablemente después de que Karl salió y comenzó a tomar acción, esta discusión desapareció sin dejar rastro. Así como el gran doctor había impresionado exitosamente a todos los presentes con sus milagrosas habilidades médicas, lo mismo sucedió con las habilidades culinarias de Karl. El nivel de cocina es totalmente diferente al de las personas que lo rodean. Si otros chefs simplemente cocinan cuando cocinan, entonces Karl es como si bailara cuando cocina. Cada movimiento fue amasado a la perfección y no hubo ningún movimiento inútil. De vez en cuando lanzaba ingredientes al aire y en sus manos giraban constantemente diversas herramientas. Al final, se amasaron todo tipo de ingredientes en un orden y cada uno llegó con éxito al lugar que debía ir. Proporciones perfectas. Perfecta. Combinación perfecta de especias. Por último, existen métodos de cocción novedosos y exquisitos que son completamente diferentes de las técnicas de cocina romanas. No está asado, ni guisado, ni marinado. El aroma del salteado se dispersa en el viento. Después de que Karl mezcló varias especias, acompañado de llamas ascendentes, fue como si una bomba de especias detonara dentro del lugar. 6 en 1, Mapo Tofu de ensueño, disfrútalo. Para ser honesto, el propio Karl se sintió un poco intimidado. Las especias utilizadas no están disponibles para otros, el tofu es algo que otros no entienden y el método de cocción también es diferente al de otros. Todo es más avanzado que otros. En tales circunstancias, se puso más serio a medida que la atmósfera en la sala de reuniones cambiaba. Además, sus habilidades culinarias son muy superiores a las de los demás. Así que al final esta vez también fue un aplastamiento unilateral. No hay duda de que el ganador esta vez es César el Grande. Otros no esperaban tal resultado. Pero, aunque fue inesperado, nadie quedó particularmente sorprendido. Después de todo, César era un emperador, y era natural que este grupo de personas pensara que el emperador era mejor que la gente común. Sin embargo, con la victoria de César, la competición de habilidades del primer día finalizó con la victoria de Karl, y llevó oficialmente este festival de Nerón a su clímax. 4 partidos. Aunque las habilidades del herrero calvo no eran nada especiales, era fuerte en todos los aspectos, por lo que era natural que ganara. La segunda escena, las habilidades médicas demostradas por el gran médico Galo fueron simplemente milagrosas. El tercer juego, por suerte no competí. La cuarta escena, las habilidades culinarias de César fueron completamente inesperadas. A excepción del tercer juego, que todos pudieron entender, César ganó los 4 juegos. Entonces el Festival de Nero entró oficialmente en su tercer día. El concierto de Su Majestad Nerón. Esta vez básicamente no fue diferente a la primera. Karl seguía escuchando con gran interés, mientras los demás todavía parecían tener la impresión de que alguien había muerto en la familia. Sin embargo, esta vez, el dios ancestro no mantuvo los ojos cerrados de principio a fin. A mitad de camino, sus ojos se posaron en Karl. No hay duda, reconoció que aquella persona que estaba allí no era César. Además, no descubrió la identidad de la otra parte el primer día del Festival de Nerón, pero el segundo día le pidió a alguien que usara el equipo utilizado para detectar emperadores romanos para probarlo, y en ese momento estaba básicamente seguro de ello. Oh. Este es Lucius. Karl, hoy se sintió más seguro de sus pensamientos. Después de todo, las canciones de Nerón, parece que entre todos los seres conocidos, solo a Lucius le gustaría este tipo de cosas. Al pensar en esto. Después de todo, si no hubiera descubierto la verdadera identidad de la otra parte, entonces después del Festival de Nerón tendría que lidiar con este tipo que se hacía pasar por el emperador romano. Si golpea demasiado fuerte y mata a su descendiente, será un gran problema. Y ahora, tiene una idea clara en su mente. Sin embargo, también pudo ver que la otra parte no parecía ocultar deliberadamente su identidad. La otra parte sabía que no trataría a un emperador romano con sospecha durante el Festival de Nerón. Parecía que la otra parte también planeaba hacer algo después del Festival de Nerón, por lo que en este caso se sentó frente a él sin miedo. Si no fuera por Lucio, Rómulo probablemente tendría que prepararse con antelación. Pero después de escuchar lo que dijo Lucius, quiso ver qué iba a hacer la otra parte.
Al tratar con Lucio, su actitud fue la misma que la de César. Se ve desde la perspectiva de los mayores mirando a los jóvenes. Y, aunque Nerón no lo dijo y César no lo sabía, Rómulo pudo sentirlo en el momento en que vio a Lucio. El Santo Grial estaba en el cuerpo del otro. Aunque no sabía cómo Lucius consiguió el Santo Grial. Pero desde esta perspectiva, el núcleo de esta singularidad debería ser Lucius. Por lo tanto, si quiere corregir esta singularidad, debe ver también lo que Lucio planea hacer, y solo de esta manera podrá resolver esta singularidad romana desde la raíz. Karl escuchó cantar a Nero, tuvo una sensación diferente a la anterior. Si la última vez casi pudo tocar lo que quería, esta vez pareció poder ver un destello de la imagen en la música. Tal como lo vio cuando el fuego en su cuerpo se encendió por completo cuando estaba luchando contra el dragón blanco, esta vez vio de nuevo a la mujer de rojo, inclinada y aparentemente diciéndole algo. Esta vez la imagen todavía está borrosa, pero se puede sentir vagamente la impotencia de la mujer. La temperatura a mi alrededor era moderada, pero parecía ser verano. Me parecía estar tumbado en algún lugar, dejando que el viento fresco soplara sobre mí, pudiera seguir sintiéndolo, el concierto lo explicó. Karl se sentó en su asiento y antes de darse cuenta, sus ojos estaban un poco rojos. Me tomó mucho tiempo recuperarme de la colisión entre esta escena y el vacío en mi pecho. Skatach notó la extrañeza de Karl y le lanzó una mirada perpleja. Después de notar la mirada de Skatach, Karl se obligó a ajustar su estado y le sonrió. No es nada. Es solo que es muy raro escuchar una pieza musical tan buena. Es como oír una brisa fresca en un caluroso día de verano. Me conmovió un poco. 16. Me golpeé. Vuelva a cantar, el cuarto día se llevará a cabo la competencia de artes marciales. No hay restricción en cuanto a armas y los medios se limitan a las artes marciales. Ha comenzado el deporte de lucha que también es el favorito del pueblo romano. Esta vez es el turno de Skatach. Ella sostenía 2 lanzas y parecía muy imponente. Sin embargo, debido a que parecía una niña pequeña, cuando los otros 3 concursantes la vieron salir, todos fruncieron el ceño en distintos grados. ¿Bromeas? ¿Una niña como tú puede luchar por la Galia? Por Lucius miró a Skatach con una cara feroz. Pero a Skatach no le importó mucho lo que dijo. Solo miró a la otra persona cuando anunciaron que el juego iba a comenzar. No me mires así, pero en realidad no soy un niño. Si me subestimas, sufrirás. Al oír a Skatach decir esto, el hombre de cabello amarillo se rascó la cabeza. Ya veo, he oído hablar de este tipo de persona antes, eres del tipo, la persona legendaria cuya edad no afecta su apariencia. Pensé que eras una niña y me sentí un poco contenida, pero ahora sé que eres una anciana, ¿van? El partido se produjo la primera salida. Skatach volvió a apuntar con su arma a los 2 concursantes restantes, con una sonrisa infantil e inocente en su rostro, pero sorprendentemente ni siquiera se podían ver sus ojos. ¿Tenéis algo que decir vosotros 2? Al ver a Skatach así, los 2 concursantes restantes negaron con la cabeza. Entonces Skatach tarareó. Si ese es el caso, continuemos el juego, ¿van? 2 sonidos más y los 2 concursantes fueron eliminados por Skatach. Que esperaba que la pelea fuera más intensa, ahora se quedó en silencio. Después de todo, las habilidades de lucha de este año fueron realmente impactantes. De principio a fin, tardó menos de 3 minutos en total. Esa niña es tan fuerte. No fue hasta que Skatach salió del lugar y regresó con Karl que el anfitrión finalmente recordó anunciar el resultado de la competencia. En el tercer día de la competición de artes marciales, el lado de César ganó. Es sencillo simplemente anunciar un resultado. Pero lo más incómodo esta vez es que el tiempo es demasiado corto. Al ver la vergüenza del anfitrión, Nero se puso de pie. Ya que tenemos tan poco tiempo hoy, aceptaré una pérdida y les daré un concierto extra hoy. ¿Qué les parece? ¿Están conmovidos? No. Al ver que Nero estaba a punto de cantar de nuevo, Karl no tuvo ninguna objeción. Pero Rómulo se aclaró la garganta y habló directamente. Olvídalo, Nero. Ya que el tiempo para esta competencia de artes marciales es tan corto, ¿por qué no adelantamos la batalla del emperador? ¿Qué te parece? Cuando dijo la última parte, el dios ancestro levantó la voz. Obviamente estaba pidiendo la opinión de los otros 3 emperadores. El títere de Lucius naturalmente no tuvo elección. Después de pensarlo un rato, Nero asintió. Aceptar, Karl miró primero a Skatach. Cuando vio que Skatach asintió, se puso de pie directamente. Me parece bien. Es todo. 4 emperadores saltaron a la arena desde 4 direcciones. Como este año el dios ancestro requería una lucha con las manos desnudas, nadie trajo armas. Y así, en el cuarto día del festival de Nerón, la guerra del emperador comenzó antes de lo previsto. El propósito de Karl siempre ha sido claro. Ahora tomó la apariencia de César y se había ganado la confianza de los galos. En tales circunstancias, ahora es el momento de que los 4 emperadores compitan en el festival de Nerón. A menos que Rómulo pueda presentar pruebas sólidas, si se ataca a sí mismo con una actitud sospechosa, incluso si es golpeado brutalmente, la gente de la Galia no estará de acuerdo. Así que, mientras Rómulo no sea estúpido, no se atacará a sí mismo en este momento incluso si ve algo. En este caso, mientras espere hasta que termine el festival de enero, no importa si toma medidas o no. Tenemos que afrontarlo de todas formas. En los próximos pasos. Ahora que estaba seguro de que todo estaba listo, planeó poner a prueba un poco a los emperadores romanos. Entonces, una pelea de 4 personas como la batalla del emperador era el mejor escenario para él de todos modos. Karl miró a su alrededor.
Tenía poco interés en poner a prueba a Nerón y sentía que Rómulo, el antepasado de los dioses, era demasiado peligroso. Probablemente no serviría de nada ser el primero en ponerlo a prueba. Entonces los ojos de Karl se posaron directamente en la marioneta de Lucius. Esta marioneta está básicamente controlada por el dios ancestro y ha sido utilizada durante muchos años sin ser expuesta. Ahora que puede participar en la batalla en este tipo de situación, siente que debe probar la capacidad de lucha de esta marioneta. Entonces, al comienzo de la pelea, Karl golpeó a Lucius en la cara. Entonces juró por Dios que realmente no se esforzó mucho. Pero con solo ese golpe, Lucius fue eliminado. Esto es un poco demasiado débil. Está bien, eso es seguro. Lucius es basura. Primero, Lucius fue noqueado con un puñetazo, y luego Karl miró a Nero, que parecía un poco aturdido, y la atacó directamente. En comparación con la marioneta de Lucius, esta es de hecho un poco más difícil de manejar. Como Karl también tuvo que dedicar su atención a protegerse del dios ancestro, la batalla se volvió tensa por un tiempo sin ninguna arma. Hasta que Karl descubrió que Rómulo no tenía intención de atacarlos a ambos en ese momento. Luego utilizó toda su fuerza para reprimir a Nerón. No está mal, César. Así es como debe ser un emperador. Estoy muy feliz. Nero aceleró el paso y entonces Karl aprovechó la oportunidad para derribarlo de un puñetazo. De hecho, Nero aún tiene fuerzas para luchar de nuevo. Pero la batalla del emperador no era una lucha a vida o muerte. Después de darse cuenta de que no era rival para los dos hombres desarmados, simplemente se tumbó en el suelo y dejó de atacar. Entonces Rómulo y Carlos fueron los únicos que quedaron en la reunión. Esto me sorprende mucho, César. Pensé que unirías fuerzas con otros para lidiar conmigo como la última vez, pero no esperaba que me dieras una sorpresa de inmediato. Al escuchar el significado oculto en las palabras de Rómulo, Karl de repente se rió. Después de todo, perdí al final, así que no importa lo escandaloso que sea, tengo que intentarlo. De lo contrario, si solo sigues el libro, no podrás ganar. Por un momento, si Rómulo no hubiera estado seguro de que la persona que tenía delante era Lucio, habría pensado que realmente se trataba de César. Pero en el momento en que quedó atónito, Karl estalló con toda su fuerza. Se puso frente a Rómulo a una velocidad que César nunca hubiera podido alcanzar y lo golpeó. Este es el ataque con toda la fuerza de Karl. Entonces, en el campo de visión de Karl, vio un destello de luz, y luego la mano de Rómulus bloqueó directamente su puño. Karl también aprovechó para separarlos y se distanció directamente del oponente. Con un solo golpe, Karl probablemente sabía lo difícil que era enfrentarse a su oponente. Entonces, justo cuando Rómulo sintió que la fuerza de Lucius, Karl, excedía sus expectativas y estaba planeando probar seriamente qué tan fuerte era este tipo frente a él. Karl enderezó la espalda y levantó la mano con confianza. Renuncié a la batalla del emperador, así que esta vez gané el festival de Nerón, ¿verdad? 17. La relación especial entre Karl y Altria, primero el mejor de 4, luego el mejor de 3. Esta era la victoria que Karl había planeado desde el principio. Y de hecho, realmente ganó de esa manera. El dios de la victoria no tiene nada que decir. Aunque recibió un puñetazo y el oponente se rindió en el acto antes de que pudiera contraatacar, el dios ancestro todavía sonrió lentamente después de estar aturdido por un rato. Como se esperaba de ti, te entregas tan románticamente. ¿Romano es un adjetivo? Karl no entendió muy bien qué quería decir Rómulo con Roma, pero aún así sonrió y asintió. El presentador, y mientras el público aún estaba confundido, levantó la mano en alto e hizo un ruido fuerte. El ganador definitivo de este festival de Nerón es César el Grande. Esta es la primera victoria del emperador César desde que se celebró el festival de Nerón. También es la primera derrota del dios ancestro desde que se celebró el festival de Nerón. Y el festival de Nerón de esta vez es diferente a los anteriores. César demostró plenamente sus exquisitas tácticas. Al decir esto, la voz del anfitrión se emocionó. Esto es Roma, sin duda. El anfitrión dijo esto y el público comenzó a vitorear. Un ruido tan fuerte dejó aturdido a Karl. Entonces, ¿es realmente romano un adjetivo en Roma? De la fiesta de Nerón y toda la celebración terminó antes de tiempo. Aunque el Nero Festival de esta ocasión se centró principalmente en tácticas y muchos partidos que podrían haber sido emocionantes terminaron en una victoria aplastante, el público que miraba este Nero Festival todavía estaba muy emocionado. Después de todo, el hecho de que un bando fuera capaz de aplastar al otro también era evidencia de que Roma en su conjunto se había vuelto más fuerte. Y las tácticas de César son realmente brillantes. No estoy nada contento porque terminó temprano y no tuve que escuchar al emperador Nerón cantar durante 2 días más, jaja, jajaja, es porque las tácticas de César fueron tan brillantes. A Karl no le importaba en absoluto lo que sentían estas personas. Después de la ceremonia de entrega de premios, Karl tomó el dinero del premio del Festival Nero, lo contó y lo puso en su anillo espacial. Sin embargo, cuando pensó que el dios ancestro era tan fuerte como un monstruo, Karl transfirió el dinero al espacio del sistema. Esta vez por fin es seguro. Karl terminara de limpiar, Altria llegó. Karl, ¿cuándo nos vamos? Al oír a Altria preguntar eso, Karl negó con la cabeza. Del Festival Nero también tendrá la oportunidad de entrar en el reino secreto y ver parte del futuro. Puede albergar hasta 2 personas, así que tenemos que reclamar esta recompensa antes de irnos. Después de escuchar lo que dijo Karl, Altria se quedó atónita por un momento, pero reaccionó rápidamente. Entonces los dos atraeremos la atención del dios ancestro y de Roma, y luego ganaremos tiempo para que tu equipo se retire a la Galia, ¿verdad? Aunque es estúpida cuando piensa por sí misma, Altria es absolutamente un genio cuando se trata de pensar por los demás.
Eso es exactamente lo que pasó. La clave de la retirada reside en su perfección. Si somos dos, creo que no debería haber problema en escapar, incluso si nos rodean. Y le pedí a Skatach que nos recogiera. Bajo su liderazgo, no habrá ningún problema con el equipo de evacuación en la Galia. En cuanto a ti, creo que es mejor que nos quedemos aquí juntos para llamar la atención en esta situación. Pero si crees que es demasiado peligroso, tú y Nero pueden quedarse juntos, y cuando llegue Skatach, parece que no habrá problema en que los dos repriman a Nero juntos. De los emperadores durante el festival de Nerón, Karl ya había conocido hasta cierto punto a estos emperadores romanos. Ese títere de Lucius es basura. El dios ancestro es tan fuerte como un monstruo. En cuanto a Nero, si Artoria y Skatach unen fuerzas, no podrá detenerlos en absoluto. Pero esto también implica un problema. Es decir, si Roma tiene un plan de respaldo y es bloqueada por el dios, es muy probable que Artoria no pueda escapar. Debes saber que su propósito principal esta vez es salvar a Altria. Entonces, aunque era un poco peligroso para ella enfrentarse al dios ancestro con él, Karl tenía la confianza de que podía proteger a Altria y dejarla ir estando con él. Después de todo, el espantapájaros ya había sido entregado a Skatach. No, simplemente permanezcamos juntos. Los pensamientos de Altria eran sorprendentemente consistentes con los de Karl. Karl pensó que ya que Artoria estaba con él, definitivamente podría protegerla y dejarla ir al final, y Artoria también sintió que si ella estaba equivocada al final, definitivamente dejaría que Karl se fuera sano y salvo incluso si arriesgaba su vida. Ambos pensaron así, por lo que sus planes fueron sorprendentemente consistentes. En ese caso, vayamos al dios ancestro y solicitemos ingresar al reino secreto. Así que eso es todo. Además de que fui al lugar secreto después de nuestra primera victoria, pensé que sería razonable llevar al rey Arturo conmigo como futura reina de Roma. El espíritu heroico no puede ver el futuro desde el reino secreto. Porque los espíritus heroicos no tienen futuro. Sin embargo, dado que era la primera vez que se ganaba el festival de Nerón, sería un poco irrazonable que el emperador no entrara y echara un vistazo en persona. Cuando el dios ancestro ganó el festival de Nerón por primera vez, entró abiertamente y se quedó un rato. Así que esta vez la idea de Karl no fue rechazada. Después de todo, el dios ancestro ya había descubierto la identidad de Karl, por lo que pensó que no había nada de malo en dejar que Karl viera el futuro. Sería mejor dejar que Karl y esos ministros vean la brecha entre su fuerza y la de ellos, para que puedan volverse más inteligentes. Está bien, entonces entren ustedes dos. Rómulo dijo esto, Karl asintió, luego le dio una palmadita a Altria en el hombro y la llevó al reino secreto construido en Roma. Y cuando Karl se estaba tomando una foto, Altria también se inclinó hacia adelante. Cuando los dos entraron al reino secreto y se separaron en el reino secreto, Artoria sostenía un mechón de cabello de Karl en su mano, y Karl también sostenía un mechón de cabello de Artoria en su mano. Este reino secreto no solo te permite ver tu propio futuro, sino también el futuro de los demás. Altrian y Karl están interesados en su futuro. Así que eran como cuando ambos sentían que el otro era un mejor rey, y ambos sentían que tenían que enviar al otro de regreso al final de este viaje a Roma sin importar nada. Sus pensamientos esta vez no eran diferentes a los de las veces anteriores. Ambos decidieron observar el futuro del otro. 18. Yo, Altria, soy el rey Arturo. Karl entró en este llamado reino secreto y luego vio una luz azul destellando en este camino profundo. Karl entró, innumerables elfos salieron de todas las direcciones. Luego, el líder dio varias vueltas alrededor de Karl antes de arrodillarse finalmente frente a él con entusiasmo. Rey, por fin te hemos esperado. ¿Eh? Karl todavía estaba pensando, el elfo líder habló directamente. ¿No saben que hace mucho tiempo, un hombre sabio dijo una vez esto a los descendientes de la era de los dioses de todo el mundo? El resplandor de la llama no se disipará, y el rey ardiente con la llama eventualmente encenderá el fuego de la era de los dioses nuevamente. Nosotros, los descendientes de la era de los dioses, deberíamos haber desaparecido gradualmente junto con la era de los dioses y la pérdida del misterio. Así que, el que puede levantarse en esta situación, el que puede salvarnos en esta situación, es nuestra esperanza, es nuestra luz, es nuestro coraje, es nuestra fe, es nuestro salvador y es nuestro rey. Al oír que el elfo hablaba cada vez más exageradamente, Karl rápidamente agitó las manos. Lo siento, te equivocaste de persona. Caminó solo hacia las profundidades del reino secreto, saludándolos pero sin la intención de aceptar las expectativas que habían depositado en él sin ninguna razón. No soy vuestro rey y no tengo intención de convertirme en uno. Karl decía esto, su voz desapareció gradualmente en las profundidades del reino secreto. Varios elfos acudieron a su líder, sintiéndose algo perdidos y desconcertados. Solo su patriarca meneó la cabeza. No nos equivocamos. Para nosotros este mundo misterioso y decadente es una profunda oscuridad, y tu existencia es como la única luz en esta oscuridad. Quizás no lo sepas ahora y no creas que llegarás a ser rey, pero no tienes que convertirte en nada, porque naciste rey. Te esperaremos hasta que nos disipemos, gran rey. Con la audición de Karl, naturalmente escuchó claramente lo que dijo el elfo al final. Pero a él no le importó en absoluto. Él nunca quiso ser rey. Desde el principio quiso ser emperador local. Ahora solo quiere ahorrar suficiente dinero para toda la vida, encontrar un buen lugar donde vivir aislado con gente dispuesta a seguirlo y vivir una vida tranquila. Las ideas de Karl no han cambiado mucho desde el principio. Él es perezoso y tiene miedo a los problemas. Se sentirá incómodo cuando la presión caiga sobre él. No tiene conciencia, tiene miedo al dolor y no toma la iniciativa de hacer cosas problemáticas.
Seguir adelante, estas 4 palabras pueden explicar completamente los objetivos de vida actuales de Carl. Sin embargo, sintió que sin saberlo se había embarcado en un camino completamente opuesto a esas 4 palabras. Se dio cuenta de esto. Ahora que los elfos dijeron esto, se enojó aún más. Ahora planea acelerar el progreso. Rápidamente fue al reino secreto para comprobar la situación. Después de abandonar el reino secreto, llevaría a Altria de regreso a Gran Bretaña, y luego llevaría a Morgan a vivir en reclusión, levantarse a las 8 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche, y vivir una vida estable, tranquila, sin peligros ni sobresaltos. Con este pensamiento en mente, Carl se adentró en las profundidades del reino secreto. En lo profundo del reino secreto. Carl colocó el cabello de Altria sobre la piedra de acuerdo a las instrucciones que el dios ancestro le había dicho antes. Junto con la luz emitida por la piedra después de absorber el cabello, Carl finalmente vio el futuro de Altria. Lo mismo está sucediendo en el lado de Altria. En la luz que había frente a ella emergió el futuro de Carl. La observación del futuro en este reino secreto no es simplemente una visión del futuro, sino la observación de una determinada posibilidad de una determinada persona. Altria vio fue a Carl sentado en el palacio. La figura de Carl se sentó aquí, y luego Artoria pudo ver su apariencia cambiando gradualmente, y finalmente cambió de su apariencia actual para parecerse exactamente a la muñeca Luos. Se sentó en el trono de Roma, con el ministro de finanzas que era un poco codicioso de dinero pero muy capaz, el ministro del interior que era viejo pero experimentado en el manejo de asuntos, el ministro de comunicaciones que era desconfiado pero muy leal y justo, y a su lado estaba el capitán de la guardia que le era leal. En tales circunstancias, toda Roma, con Carlos como núcleo, prosperó y floreció. Reforma siderúrgica, reforma agraria, reforma institucional, reforma comercial, reforma diplomática, en resumen, en este futuro Carlos demostró plenamente su capacidad como líder y condujo a Roma por un camino sin precedentes. Pero entonces la escena cambió, Altria vio otra posibilidad. Carl sacó su lanza, cuernos de dragón crecieron en su cabeza, sus ojos se volvieron de oro puro y extrañas runas aparecieron en su cuerpo. Esta vez hay muy pocas posibilidades de verlas. Un tal Carl estaba sentado en un enorme trono hecho de acero y huesos, solo en el salón, con la mirada perdida en la parte superior de su cabeza. Hay un agujero en ese lugar. Por las nubes oscuras y el viento cayó a través del agujero. La luz fría que ya se había vuelto blanca cayó sobre su cuerpo, y los copos de nieve cayeron del agujero uno tras otro. Y pasó la eternidad en esta frialdad, ambas posibilidades, Altria recuperó el sentido y aún no se ha recuperado del shock. Por supuesto, Carl es Lucius. Primero confirmó esta idea, y luego no pudo evitar pensar en Carl en la segunda posibilidad, solo, congelado en el frío, con una escena solitaria en su rostro que ni siquiera podía mostrar una expresión triste. Carl, ver el futuro de Carl. Artoria de repente recordó lo que Carl y Skatach le habían dicho sobre la protección del dios ancestro cuando hablaban sobre tratar con el dios ancestro. No puede ser derrotado con ninguna otra arma que no sea una pistola. Si ella pensara de esa manera, entendería por qué Carl sostenía un arma. Después de todo, es para ayudarme a lidiar con Roma, pero Carl es el emperador romano. Aunque no sé qué lo llevó a Gran Bretaña, y quizá ahora desconozca su identidad, este tipo de cosas son realmente tristes. Sin saberlo, trataron con su propia gente y obtuvieron tal resultado. Altria se arrodilló en el suelo, pensando mucho. Al principio no sabía qué hacer, pero poco a poco fue ordenando sus ideas en su mente. Igual que la última vez, antes, cuando pensó que Carl estaba muerto. Esta es una pregunta de opción múltiple. De hecho, ya tenía la respuesta la última vez, así que esta vez tomó la misma decisión. Pero esta vez estaba más decidida que la última vez. Altria se arrodilló en el suelo, abrazándose los hombros y temblando durante un largo rato. Luego, cuando se puso de pie, sus ojos se volvieron firmes. Sosteniendo la espada de la victoria prometida, caminó lentamente hacia la entrada del reino secreto, el enorme espacio que la separaba de Carl. Sí, ella ha hecho su elección. Quizás esta elección sea incorrecta. Tal vez esta elección no esté acorde con el camino que viene recorriendo. Pero ella eligió esto. No es solo una elección de Altria. No fue una elección hecha simplemente como el rey Arturo. Porque los dos nunca debieron estar separados desde el principio. Como Artoria, ella es el rey, y como rey, también es Artoria. Entonces, ella, Altria, es el rey Arturo. Todas las decisiones son suyas. No hay duda de que en este momento, Altria ha crecido. 19. Solo espera la llamada del rey. Altria vio el futuro de Carl, y Carl vio su futuro. Al igual que Altria, Carl también dio dos posibilidades. Sosteniendo la espada invisible, formó los caballeros de la mesa redonda. Finalmente, su propio hijo le apuñaló el corazón con la espada. Finalmente, le entregó la espada a su caballero, se tumbó en un pequeño bote y se alejó hacia un lugar brillante, lejano e interminable, alejándose cada vez más. Pero existe otra posibilidad. Artoria sacó su arma. Cuando Carl regresó al enorme espacio, vio a Altria parada allí. Parecía que ella ya había regresado antes y lo estaba esperando. Saliste tan temprano. Carl miró a Altria, y Altria miró a Carl. Después de ver a Carl, ella no tenía la misma expresión fría de siempre, sino que levantó las comisuras de su boca y le mostró a Carl la sonrisa más brillante y soleada. Sí, el futuro saldrá a la luz después de que termines de leerlo. El siguiente paso es enfrentar la batalla contra el dios ancestro. Salgamos juntos, y entonces tu trabajo habrá terminado. Carl se quedó atónito cuando escuchó lo que dijo Altria. Tras nuestro regreso, Roma no entrará en guerra con Gran Bretaña hasta al menos el año que viene.
En tales circunstancias, mientras Gran Bretaña tenga la oportunidad de recuperarse durante el invierno, no le será difícil enfrentarse a Roma el año que viene. Espero que puedas ayudarme con comida, crianza y otras tecnologías. Por supuesto, te pagaremos. Después de esto, podrás encontrar un lugar para vivir en reclusión con la hermana Wang y vivir la vida de la que siempre has hablado. Carl, debes cosechar la felicidad con la hermana Wang cuando llegue el momento. Al escuchar lo que dijo Altria, y pensar en lo que había visto antes, el futuro de Altria que sacó el arma, Carl entendió algo y asintió con la cabeza. Por supuesto, solo un tonto participaría en una guerra de tan gran escala. Yo no soy alguien que haría una cosa tan estúpida. Al escuchar lo que dijo Carl, Altria sonrió y luego siguió a Carl, quien había regresado a su apariencia original, y salió del reino secreto. Tanto Altria como Carl podían sentirlo. En este momento, el reino secreto ha sido rodeado. Pero aún así, los dos seguían hablando y riendo, uno sosteniendo su espada de la victoria, el otro sosteniendo su espada invisible, y sus pasos eran tan rápidos como los de niños que van de picnic. Jefe, ¿deberíamos salir a ayudar ahora? Los elfos que viven en el reino secreto ahora están reunidos. Pudieron sentir que había un gran grupo de personas rodeando afuera, por lo que pensaron en salir a ayudar a Carl. Porque Carl es su rey. Pero el líder de los elfos negó con la cabeza ante los elfos que seguían reuniéndose. En comparación contigo, fui a ver al rey tan pronto como entró aquí. El rey me lo explicó antes de salir del pasaje. El jefe elfo ahora recordó a Carl, que tenía un rostro serio y ojos fríos, y que era diferente de la expresión tranquila en su rostro antes. También recordó lo que Carl le dijo en ese momento. Ya que creéis que soy vuestro rey, entonces transmitid mi orden. Reuníos todos y no se os permite interferir en la batalla que está a punto de comenzar. Después de decir esto, Carl se alejó una distancia bajo la mirada incomprensible del líder elfo, y luego su voz regresó. Esto es lo que dijo en ese momento, no moriré aquí. Solo esperaré mi llamado, como rey. Es muy animado. Carl y Altria salieron, ya estaban cubiertos con una armadura conceptual y tenían espadas en sus manos. Liderados por el dios ancestro, este grupo de soldados romanos rodearon juntos a los dragones rojos de la generación actual y de la segunda. Entonces el dios ancestral salió y habló con Carl y Altria. Ya que vas vestido así, seguro que te has preparado. En este caso, no te hablaré del espíritu de un guerrero. Debes estar preparado, ¿no? El dios ancestral dijo esto mientras abrazaba sus hombros, mientras Carl y Altria se miraban y luego se reían juntos. Por supuesto. Carl y Altria, el dios ancestro pisó el suelo con los dedos de los pies, flotó en el aire y de repente retrocedió una corta distancia. Entonces el grupo de soldados romanos levantó sus armas al unísono y apuntó con sus escudos a Carl y Altria. Y así estalló la batalla. El dios ancestro no quería lastimar a Carl casualmente, por eso eligió este enfoque. Esto también le dio una oportunidad a Carl y Altria. Si no hubiera un dios ancestro, solo habría soldados, por lo que incluso si hubiera el doble de ellos, no sería un problema para Carl y Altria. Pero como el dios ancestro también estaba aquí, Carl y Altria directamente abrieron un agujero en el costado del cerco y luego volaron directamente hacia el costado a lo largo del agujero. Con sus velocidades combinadas es realmente increíble. Después de que comenzaron a correr, fue difícil para los soldados romanos alcanzarlos, pero Rómulo siguió detrás de Carl y Altria. No actuó de inmediato. Carl y Altria no perdieron el tiempo hablando con él durante este tiempo. Finalmente. Después de correr una distancia, Carl y Altria vieron a Skatach. En ese momento, en ese desierto, había una puerta y una bandera negra estaba insertada en el suelo. Entonces Carl y Altria se detuvieron. Parece que hemos llegado. Para enfrentarse al dios ancestro, Carl, Altria y Skatach naturalmente hicieron preparativos con antelación. Las habilidades, tesoros, capacidades, etc. del oponente son todas secundarias. Y lo primero y más importante, dios ancestro Rómulo, parece que has sido descuidado. Aunque este sigue siendo territorio romano en tu memoria, ahora es territorio del reino de las sombras. Cuando llegues aquí, perderás la bendición que la tierra de Roma puede brindarte. Mientras decían esto, Carl y Altria levantaron sus espadas hacia el dios ancestro, y Skatach también sacó sus armas dobles. Así que, aunque nuestro plan hoy es retirarnos, si accidentalmente te retiras aquí, no te quejes. 20. Mis brazos abren todo hacia el cielo. Ja 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 ja, ya veo, así que eso es lo que piensan. Rómulo se quedó atónito por un momento después de escuchar lo que dijo Carl, y luego de repente se rió. Carl, Altria y Skatach, Rómulus se paró en esta tierra que ahora pertenece al reino de las sombras e hizo un gesto hacia las tres personas frente a él. Ya que estás tan seguro de que ahora estás en una posición ventajosa, entonces atácanos. Al escuchar lo que dijo Rómulo, Skatach pisó el suelo con un pie y arrojó la lanza mágica que tenía en la mano hacia Rómulo. La luz roja de la sangre se convirtió en un destello de relámpago y atravesó el pecho del dios ancestro directamente. Sonido metálico. No era el sonido de un cuerpo siendo perforado, sino el sonido de un metal tocándose. La lanza mágica arrojada por Skatach dio en el objetivo, pero no causó ningún daño al dios ancestro después del golpe. Los ojos de Skatach se abrieron de par en par. Lógicamente hablando, definitivamente no debería ser así. Porque incluso si el dios ancestro tiene una protección que solo puede romperse con armas, entonces yo también estoy usando un arma, es imposible que la defensa del oponente ya sea tan fuerte. Skatach estaba aturdido, la espada de la victoria de Carl se convirtió en un rayo de luz y salió volando. En ese momento, Altria también desató su barrera del rey del viento y levantó la espada sagrada con brillo dorado en su mano muy por encima de su cabeza.
Excalibur, espada de la victoria prometida. Un torrente dorado de energía explotó sobre la tierra, y la aterradora energía y magia encendieron los alrededores en un instante. Pero con una luz tan pura, un par de manos completamente negras salieron disparadas directamente del centro de la luz, una a la izquierda y otra a la derecha, desgarrando directamente la luz de Altria en dos mitades en el acto. La espada de la victoria ahora estaba frente a Rómulo. Lo agitó casualmente y la espada de la victoria fue derribada directamente. Al mirar las miradas incrédulas de las tres personas que tenía frente a él, Rómulo volvió una vez más a su postura anterior de abrazar sus hombros. La tierra fue destrozada, el lugar donde él estaba parado y detrás de él todavía estaban intactos. Demasiado fuerte. No lo puedo creer, pero es cierto. Después de todo, parece que has entendido mal algo desde el principio. Rómulo habló lentamente, mirando a Carl, que ya había recuperado la espada de la victoria, y se rió entre dientes. Mi extraña habilidad defensiva es, en efecto, una protección innata que me ha sido otorgada por la voluntad del mundo. Hay dos tipos de protección. La primera es que no puedo ser derrotado por otras armas que no sean pistolas. La segunda es que solo alguien con mi misma forma de existencia puede derrotarme, es decir, un humano que también es un dios. Ante estos dos tipos de protección, es natural que decidierais sacarme de Roma y luchar contra mí de nuevo. Cuando dijo esto, Rómulo se paró en un lugar alto donde el suelo estaba intacto, mirando a Carl y a los otros que estaban de pie bajo el abismo desgarrado, con una tenue luz dorada destellando en sus ojos. Por eso dije que te equivocaste en la premisa. ¿Sacarme del territorio romano y derrotarme sin protección? ¿Cómo es posible? Por mi figura, mis brazos, mi voz, mi existencia. Es toda Roma. La tierra bajo mis pies es Roma, el cielo sobre mi cabeza es Roma, y los brazos que agito siguen siendo Roma. Yo soy Roma. Para lidiar con Roma, ¿quieres arrancarla de su suelo? No seas ridículo. Del dios ancestro hicieron que el corazón de Carl cayera al fondo. Aunque esperaba que el tipo que tenía frente a él fuera muy difícil de tratar, nunca esperó que fuera tan difícil de tratar hasta este punto. Es básicamente inmune a los ataques y brazos que podrían ser fácilmente destrozados incluso por la luz de la espada sagrada. Es realmente muy fuerte. Skatach, tú toma a Artoria y ve primero, yo me quedaré y te tendré al otro lado. De lo contrario, ninguno de nosotros podrá irse. Carl dijo esto, Skatach inconscientemente tuvo la intención de negarse. Pero antes de negarse, recordó el espantapájaros que Carl le había resaltado una vez antes, y el par de ojos que no mostraban ninguna voluntad de morir en ese momento. Ahora ella asintió ante la mirada incrédula de Altria. Si quieres ir, adelante. Altria pudiera terminar sus palabras, la mano de Carl cayó sobre su cuello. Artoria fue golpeado por la luz de las estrellas y cayó directamente sobre Skatach. Entonces Skatach miró profundamente a Carl, abrazó a Artoria, abrió la puerta del reino de las sombras sin mirar atrás y planeó correr directamente al reino de las sombras. El dios ancestro vio esta escena y se rió lentamente. No puedes huir de mí así como así, pisó el suelo con los dedos del pie y continuó subiendo a una velocidad que podría considerarse lenta. Luego extendió las manos sobre sus hombros hacia ambos lados, y un anillo dorado se desplegó directamente sobre su cabeza. Aunque todavía quiero descubrir los detalles, cuanto más lo quiero, más no puedo dejar que huyas de aquí, sé testigo. Esta es la cima de Roma, la cumbre de la gloria. Mis brazos abren todo hacia el cielo, Peas Pelatastra el enorme halo se encogió frente a él, como si se hubiera fijado en un objetivo. Innumerables lanzas de luz se reunieron en el halo en ese momento. La luz que era lo suficientemente poderosa para penetrarlo todo explotó en ese momento. Incluso de noche, la luz tiñe la tierra de oro como el sol. Skatach estaba sosteniendo a Artoria y todavía estaba a cierta distancia de la puerta del reino de las sombras. En esta situación, apretó los dientes, como si fuera a hacer algo, y entonces vio una sombra aparecer directamente frente a la luz, y una luz aún más brillante estalló en la luz que ya era como el sol. Los dos rayos de luz chocaron entre sí y Skatach aprovechó la oportunidad para llevar a Altria al reino de las sombras. Originalmente, Carl usó la defensa absoluta para bloquear el tesoro del ancestro dios, y planeó usar la fuerza esta vez para penetrar directamente en el reino de las sombras. Pero durante este proceso, Carl vio que Rómulo parecía estar a punto de alcanzarse a sí mismo, que estaba volando hacia atrás. Si aprovecha la oportunidad para colarse en el reino de las sombras, la otra parte definitivamente lo perseguirá hasta el reino de las sombras. Entonces, estallido. De repente, las llamas explotaron del cuerpo de Carl, su mano derecha se convirtió directamente en una garra de dragón, sus ojos se convirtieron en pupilas de dragón doradas, su cuerpo todavía estaba volando hacia atrás, su par de ojos dorados se fijaron en el cuerpo de Romulus, y su mano derecha se convirtió en una garra de dragón y de repente golpeó detrás de él. Huelga Vortiger. Del humilde rey, que había absorbido lo último de la luz, cayó directamente sobre la puerta del reino de las sombras, rompiendo en pedazos la puerta temporal del reino de las sombras y dejándola ineficaz. En tales circunstancias, ni siquiera el dios Rómulo podía entrar en el reino de las sombras. Skatach y Artoria están a salvo. Pero Carlos también cortó su última retirada y se situó frente a Rómulo, de pie en esta tierra en la que se había restaurado el concepto romano. Aunque sea así, tenemos que salvarlos. ¿Crees que vale la pena? Rómulo aterrizó lentamente frente a Carl. En ese momento, todavía tenía los hombros cruzados, como si la batalla nunca hubiera estallado desde el principio. Incluso la tierra anteriormente desgarrada fue restaurada a su estado anterior bajo su luz. Carl se paró frente a Rómulo y lentamente levantó hacia él la espada de la victoria que tenía en la mano. En realidad dijiste algo así durante una batalla.
Parece que me subestimaron mucho. La llama en el medio de su pecho ardía violentamente, y la energía fría perteneciente al dragón blanco en su cuerpo también aceleró los signos de fusión con Carl en este momento. Su cabeza crecieron cuernos de dragón, sus garras se volvieron más afiladas y sus ojos se transformaron por completo en oro noble. Aunque no quiero ser así, no hay otra opción si tengo que enfrentarme a ti. En ese caso, comencemos el segundo juego, Dios Ancestro, no, es Roma. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.